depresión es posiblemente una de las pandemias de la salud mental del siglo XXI. Alrededor del 7-8% de la población puede ser que tenga una depresión. ¿La gente es feliz? La sociedad española no creo que sea más feliz que la de hace 20-30 años. Las únicas personas que te traten sin interés en tu día a día serán tus padres, ¿no? Álvaro Moleón es psiquiatra en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Es director médico del Instituto Andaluz de Salud Cerebral, es especialista en depresión y ha sido a su vez médico psiquiatra de los centros penitenciarios de Sevilla. Y lo que yo le pido a nuestros oyentes, que no minimicen el término depresión. Con el tema de la incertidumbre laboral, de lo que están subiendo las hipotecas. ¿Lo habéis notado en la consulta? Sí, lo he notado en la consulta. Desde el COVID, el aumento de patología mental en adolescentes y en jóvenes ha sido tremendo. Hay pacientes con trastorno mental que pueden ser felices. Hay una frase que corrijo muchos familiares. Es que no pones de tu parte. ¿La gente es capaz de cambiar? Tener una buena salud mental, yo creo que es, en primer lugar, tener una estabilidad. En segundo lugar, ¿la gente en nuestra sociedad es feliz? La gente en nuestra sociedad es feliz. Esta es una cuestión que siempre digo, ¿no?, que es compleja y que la abordo mucho con mis pacientes en consulta, también en las charlas que damos. Yo creo que ahora mismo la sociedad española, podemos por situarnos un poco, no creo que sea más feliz que la sociedad española de hace 20-30 años. Creo que tenemos herramientas para poder ser más felices, pero creo que estamos en una situación en la que vivimos con una impaciencia tremenda. Creo que la sociedad del siglo XXI es una sociedad también más egoísta que la sociedad previa. Eso nos está haciendo, entre otras cosas, como podemos ver, la reducción también de la natalidad, ¿no? Cada vez pensamos más en nosotros mismos, que a lo mejor no es ni bueno ni malo, pero se está demostrando, ¿no?, que vamos en ese sentido a menos. Creo que es una sociedad también en la que, pese a que hay muchas cosas bonitas y hay personas formidables, también es una sociedad que está llena de interés, ¿no? Es una frase habitual, que un poco controvertida quizá, pero habitual, que digo en mis consultas. A mis pacientes le digo, probablemente las únicas personas que te traten sin interés en tu día a día, pues siempre hay excepciones, ¿eh? O sea, serán tus padres, ¿no? Casi más muchas veces una madre que un padre, pero yo te podría decir que los padres. Tu pareja habitualmente va a estar contigo por interés, evidentemente, porque si no le interesa no va a estar contigo. Tus amigos también están con interés, pero si no se lo pasan bien contigo no van a quedar. Mis propios pacientes vienen a mí a verme también por interés, porque vienen porque quieren que les ponga bien. Hasta incluso tus hermanos, incluso tus tíos, tus sobrinos, habitualmente cuando se forman esas relaciones siempre hay una base de interés. Entonces, ¿somos felices? Yo creo que hay gente feliz, yo creo que hay momentos felices, pero yo, por lo que veo y un poco también pensando cuando íbamos a preparar un poco el podcast, ¿no? Digo, bueno, yo creo que no creo que seamos más felices que hace unos años. Hace poco en una entrevista hablé de la curva en U, de la felicidad, que demuestra que a día de hoy las personas la felicidad, el punto más bajo de felicidad de la sociedad española se encuentra en alrededor de los 50 años. Hostia, no me digas eso, macho. Con una felicidad que va desde la juventud va decreciendo, llega al punto bajo los 50 y va creciendo también en los últimos años de vida. Es decir, se puede ser más feliz con 70, 80 años que con 40 o 50 años, ¿no? Y mucha gente pensará, mira, con 70, 80 años está uno más solo, ha cumplido la mayoría de los propósitos de su vida. Pues no demuestran eso los estudios. Se supone que estás más cerca de la muerte, que te puede dar un poco de precipicio. Evidentemente. También a lo mejor, pues, el hecho de haber completado ya gran parte de tus objetivos, pues también te da una sensación de bienestar que además con 40, 50 años tienes mucha responsabilidad, mucha incertidumbre, y eso también te lleva a no ser tan feliz, ¿no? Después, con respecto a la felicidad, hay otra cuestión que también que mis pacientes también, yo al final como médico psiquiatra, pues siempre está el tema de la palabra que no me gusta nada, ¿no? Que muchas veces habla locura o estás loco, ¿no? Yo creo que hay pacientes con trastorno mental, porque no me gusta hablar de locura, que pueden ser felices. De hecho, el éxtasis de la felicidad es la manía, el estado maníaco. ¿Ah, sí? El éxtasis de la felicidad. Un paciente maníaco, Miguel Ángel, piensa que tiene una energía
brutal, que no necesita dormir, no le importa nada, cualquier cosa se la compra, es impulsivo, no es una persona que en parte, no siempre, pero son personas que si tú les preguntas a ellos, dicen que cuando han vivido un momento maniforme, han sido las personas más felices desde que ellos tienen recuerdos, ¿no? Y es una enfermedad mental muy grave. Maníaco no es maniático. No estamos hablando de un paciente obsesivo compulsivo. Estamos hablando de un episodio dentro de un trastorno bipolar. Esas personas son súper felices y, sin embargo, tienen una enfermedad mental muy grave en ese momento. Y hay otras personas que no tienen ninguna enfermedad mental y que por el tipo de vida no son felices. De hecho, yo creo que la felicidad está vinculado, aparte del tener o no una enfermedad mental, al contexto que te rodee. O sea, vamos a hablar de un montón de cosas, ¿eh? Has abierto un montón de melones que yo quiero tratar. Pero, ¿qué es tener una buena salud mental? Pues tener una buena salud mental, yo creo que es, en primer lugar, tener una estabilidad. En segundo lugar, acostarse por la noche con la conciencia tranquila. Hostia, yo tengo un lema que es media vuelta y a dormir. Para mí ese es mi lema. Para mí la felicidad es eso, echarme a la cama y decir, a dormir. Pues quien sea capaz, evidentemente, de dar la media vuelta y a dormir, probablemente tenga una mejor salud mental, ¿no? Que el que no sea capaz y dé muchas vueltas en la cama por la noche. Después creo también, Miguel Ángel, que tener una buena salud mental está vinculada a tener buenos vínculos, a tener buenas amistades, a tener relaciones sanas, a tener capacidad de adaptación, porque estamos en un mundo de incertidumbre, en un mundo de cambio en el que si no tenemos capacidad de adaptación y de resiliencia, posiblemente estemos abocados a sufrir a nivel mental. Después, otro tema que muchas veces no hablamos y que viene un poco vinculado al tema del sueño, a poder dormir bien, el tener apetito, creo que también es una muestra de tener buena salud mental. Y otro tema que también muchas veces, incluso en las propias consultas, hay psiquiatras y psicólogos que no lo abordan, el tener apetito sexual. El tener al menos alguna relación, yo sí les digo a mis pacientes, al menos una relación a la semana tenemos que tener para tener una buena salud mental. Tengo pacientes jóvenes, personas, conocidos, que me pueden decir que llevan 4, 5, 6 meses sin tener relaciones sexuales con su pareja. Bueno, no significa que eso vaya a tener una mala salud mental, pero probablemente sea un síntoma de que cuidado, que pueden venir curvas. Que hablabas de adaptarse, que para tener una buena salud mental hay que adaptarse. ¿La gente es capaz de cambiar o es capaz de adaptarse? ¿Somos capaces de cambiar en nuestra esencia o no? Depende mucho en ese sentido, Miguel Ángel, principalmente de la personalidad que uno tenga y de las necesidades que uno tenga. Evidentemente, cuando hay necesidades, el cambio es más fácil, ¿no? Cuando también una persona su forma de ser es más rígida, es más metódico, es más obsesivo, es más anancástico, en ese sentido va a ser difícil que esa persona cambie, va a ser mucho más difícil, va a tener que trabajarlo mucho más. Se puede cambiar, y para eso estamos también los psiquiatras y los psicólogos, sobre todo, ¿no? Con la terapia psicológica, para cambiar un poco la forma de ser de una persona, ¿no? Pero evidentemente, cuanto más joven se intente cambiar una persona, más fácil va a ser. Es mucho más sencillo cambiar la forma de ser o ese perfil rígido de una personalidad con 20 años que con 80. Con 80 es complicado, que cambie la personalidad de alguien. Que tú eres experto en depresión. Depresión, me encanta la depresión. Dibújanos un poco el esquema o el marco de la depresión. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo aparece? ¿Cómo detectarlo? ¿Qué química le aparece al cerebro para que aparezca la depresión? Cuéntanos un poco. La depresión es el trastorno mental, evidentemente, con el que más vinculado estoy, porque al final gran parte de mi día a día lo desarrollo viendo pacientes depresivos resistentes, ¿no? La depresión es posiblemente una de las pandemias de la salud mental del siglo XXI. Se estima que el 15% de la población va a tener una depresión mayor a lo largo de su vida y que alrededor del 7-8% de la población en este momento puede ser que tenga una depresión en sus diversos grados. La depresión es un trastorno anímico, Miguel Ángel, es un trastorno en el que el paciente se siente triste, pero no solamente se siente triste. Sentirse triste podemos sentir tú y yo cualquier día porque hayamos tenido un fallecimiento de un familiar, por una mala noticia, por un problema que tengamos, ¿no? Y no tenemos una depresión. Hay que tener cuidado con decir tener una depresión y estoy depre o estoy triste, no es lo mismo, ¿eh? Pero no solamente la tristeza, que evidentemente es un síntoma
principal de la depresión. La depresión está vinculada a sentirte un inútil, a sentirte un incapaz, a sentirte que tu vida está arruinada, a tener baja autoestima, a tener poca energía, poca voluntad, poca iniciativa, a sentirte cansado todo el día, a no tener ganas de sociabilizar, que te molesta hablar con la gente, a no tener ganas de ducharte, a no tener ganas, como hablábamos antes, de tener relaciones pasionales, a no tener apetito, a no dormir bien. Todo eso, además de fallos de atención, de concentración, de memoria, que muchas veces nos olvidamos de hablar de eso, que es un síntoma típico de la depresión, todo eso es la depresión. Y incluso al final, pues, el hecho también de no tener ganas de vivir, ¿no? Que es el ejemplo, ¿no? de paradigmático, ¿no? De lo que es la depresión, ¿no? Todo eso es la depresión. Y las hay también de muchas formas. Están las depresiones que son exógenas, que son las motivadas por problemas, porque estés viviendo una situación muy complicada en tu día a día, o algún trauma te lleva a una depresión exógena motivada por. Pero también están las depresiones endógenas, que son, como antes me preguntaba, las que están producidas por un mal funcionamiento del cerebro, en este caso del córtex cingulado subgenual anterior. ¿Eso dónde está? Eso está más o menos aquí, un poquito en profundidad, unos 10 centímetros, 8 centímetros más o menos, aquí debajo de la corteza prefrontal dorsomedial, se podría decir, una parte que es un centro de emociones, ¿no? Pero también también está vinculado a alteraciones en los neurotransmisores, ¿no? Hablamos también siempre de la serotonina, que es la hormona de la estabilidad, diría yo, la dopamina, que es la hormona del placer, la noradrenalina también es la hormona de la energía. Todos esos neurotransmisores también se afectan a las depresiones, ¿no? Es decir, la depresión hay que verla en todos sus aspectos, no solamente desde el punto de vista biológico, sino también desde el punto de vista puede ser producido por problemas. Y nosotros los psiquiatras pues vemos de todo tipo de depresiones, ¿no? También puede estar la depresión bipolar, que está vinculada al trastorno bipolar. Antes hablamos de la manía, que era la euforia, ¿no? Esa euforia que te explicaba antes, que los pacientes sienten una felicidad tremenda. Pues la depresión bipolar es el otro polo del trastorno bipolar. Pueden pasar. Ahora tengo precisamente hoy en la planta del hospital ha ingresado un paciente que hace un mes lo teníamos padeciendo un trastorno bipolar, lo teníamos con un episodio maníaco que lo conseguimos normalizar y hoy me ha venido depresivo, muy depresivo. Entonces, hay muchos tipos de depresiones y lo que yo le pido a nuestros oyentes, que no minimicen el término depresión. Una depresión mayor hay que tener cuidado con ella. Una depresión mayor puede tener mal pronóstico. Los psiquiatras habitualmente, si perdemos algún paciente por el camino, en gran parte va a ser por la depresión mayor. Así que pido, por favor, no minimizarla, y cuidado con el hecho de estar depre, cuidado con el hecho de decir estoy triste, estoy depre, no, eso no es tema de depresión. ¿En qué medida es importante el contexto? Evidentemente, con una exógena es importante el contexto porque si tienes un problema acabas teniendo una depresión, pero en una depresión endógena es importante el contexto también. Bien, pues evidentemente el contexto es importante siempre, Miguel Ángel. Es decir, en una exógena es que está motivado por, y en una endógena, una persona, hoy he tenido esta tarde algún caso antes de venir a verte, un caso, por ejemplo, de una chica, me estoy acordando lo mismo, ¿no? Una chica que tiene un cuadro endógeno, que estaba bastante controladita, pero que reactivo al padecimiento de un cáncer de su padre, a un problema odontológico que ha tenido, pues se me ha deprimido. Todo eso afecta. Es decir, problemas de salud de familiares, problemas de pérdidas de trabajo. Sabemos cómo está ahora mismo la situación con los jóvenes, ¿no? Que ahora hablaremos, si quieren, ¿no? de la salud mental en jóvenes, con el tema de la incertidumbre laboral, de lo que están subiendo las hipotecas y que no hay dinero para poder permitirse un... ¿Eso lo habéis notado en la consulta? Yo sí lo he notado en la consulta, es decir, desde el COVID, el aumento de patología mental en adolescentes y en jóvenes ha sido tremendo. Yo me acuerdo un psiquiatra catalán hace 2 o 3 años, ¿no? Con un curso nacional de Vitoria, que es uno de los cursos principales que nos reunimos los psiquiatras en el mes de febrero. Estuvo hablando de un estudio en su hospital del año del COVID, un aumento de la prevalencia de la patología mental en adolescentes jóvenes de un 500%. Esos resultados evidentemente ahora no son. Pero yo sí creo, Miguel Ángel, que esos 2-3 años que hubo, afectaron mucho a la salud mental de nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque son personitas
que se están desarrollando su forma de ser, desarrollando sus vínculos, desarrollándolo todo, y de repente hay un break. De repente se te instaura el miedo, no te relaciones con nadie, tocar a alguien es malo, cuando sabemos lo importante que es la oxitocina que se libera al tocar a un amigo, al tocar a un padre, al tocar a tu pareja. Todo eso, a ese colectivo principalmente, si yo recuerdo, miro hace 4 o 5 años mi consulta, recuerdo los niños y los adolescentes, sobre todo con problemas ansiosos, y recuerdo también las personas con hipocondría, y recuerdo también las personas con un trastorno obsesivo compulsivo, los TOC, de limpieza. En la época del COVID fue tremendo el empeoramiento y la cantidad de consultas que tuvimos que tratar con ellos para tenerlos relativamente estables. ¿En qué medida son importantes los padres en la salud mental de alguien? Los padres son fundamentales en la salud mental de alguien, y este es otro tema que va a colación con el anterior. Los vínculos que hay a día de hoy paternales, que probablemente, esto es un tema controvertido, pero probablemente también sean menores o distintos a los que había hace 20, 30, 40 años. Antes, lo sabemos, la madre pues se quedaba más tiempo, 2, 3, 4, 5 años, lo que hiciera falta, ¿no? Mi madre, por ejemplo, se quedó conmigo, que es una mujer siempre que ha trabajado prácticamente, pero se quedó conmigo prácticamente hasta que ya tenía mis 6 años, ¿no? Ese vínculo que tú creas, ese cuidado, esa empatía, ese apego, eso ahora en la vida que vivimos, entre otras cosas motivadas también por las necesidades económicas que hay, por el cambio que ha habido cultural, que un niño con 4 meses se vaya a una guardería, yo entiendo que a nivel logístico la familia quizá pueda ser la mejor decisión, pero desde luego para el desarrollo de un apego, de una salud mental para esa criatura, te puedo asegurar que creo que no tiene mucha lógica. Y yo soy un amante auténtico de los perros, te lo digo, soy un amante, tengo 3 en mi casa, a los cuales adoro, pero que yo pueda recoger un perro con 3 meses, cuando sabemos aparte la diferencia del desarrollo del cerebro canino y del humano, ¿no? Y que a un niño con 4 meses lo estemos dejando en una guardería, me parece que no está ayudando. También me parece que la cantidad de divorcios que está habiendo en los últimos años también está siendo un caldo de cultivo para que esta generación que tenemos actualmente de chavales tenga una peor salud mental que la que teníamos antes, ¿eh? ¿En qué le afecta a un niño de padres divorciados la salud mental? O sea, ¿qué efectos tiene para un niño? ¿Qué ves tú? Pues imagínate lo que ves, ¿no? Es decir, tú ves para empezar, pues antes de ese divorcio, pues ha tenido que haber, pues habitualmente, pues malas relaciones, gritos, no sé hasta qué punto he podido yo ver agresiones verbales en casa, ¿no? Es decir, eso evidentemente eso es una situación que no ayuda absolutamente a la neuroplasticidad de ese cerebro infantil, ¿no? Ten en cuenta que en esos años, Miguel Ángel, son los que hasta los 14 años donde más nos estamos desarrollando a nivel cerebral. A partir de los 14 y 16 años empezamos a hablar de la poda cerebral, es decir, cada año empezamos a perder conexiones cerebrales. ¿Qué es eso de la poda cerebral? Bueno, pues se piensa que determinado que hasta los 14, 15, 16 años el cerebro va desarrollando sus uniones, aunque después se pueden seguir desarrollando con técnicas como, si quieres, pues comentaremos, ¿no? Pero a partir de los 15, 16 años, 14, 15, algunos estudios, empiezan a perderse conexiones, neuronas, vínculos neuronales, que nos hacen evidentemente que nuestro cerebro pues bueno, vaya perdiendo cierta capacidad, y eso a partir de cuando empezamos a pasar los 30, 40, 50 años, pues evidentemente hasta que llegamos a los cuadros, pues ya sabemos de deterioro cognitivo y de demencia, ¿no? Pero me decía sobre los jóvenes y demás, ¿ha aumentado muchísimo el consumo de psicofármacos? Evidentemente, cuando sabemos que a día de hoy los chicos entre 15 y 29 años han aumentado su consulta en psiquiatría por 2 o por 3, eso al final viene por muchas razones, viene acompañado de un aumento de psicofármacos, ¿no? Los psiquiatras, pues, y los psicólogos tenemos poco tiempo, una salud mental mismo, que ya como estábamos comentando, desbordada, los requerimientos de salud mental. España sigue a la cola del número de psiquiatras y de psicólogos públicos en relación a
a otros países, incluso a nivel privado, ¿eh? Nosotros, que como antes me has presentado, tenemos tanto a nivel público como a nivel privado, en un trabajo día a día, a nivel privado tenemos muchísima lista de espera, ¿eh? Y dices tú, hostia, sí, y la gente no puede ni ir al psiquiatra a nivel privado, pedir una cita de aquí a un mes, que lo normal sería que lo pudieras conseguir a nivel público. La cosa se complica. Si tenemos poco tiempo y tenemos que dar citas de muy tarde en tarde, habitualmente, ¿qué vas a hacer? Pues intentar esa falta de tiempo que tiene, pues la vas a paliar con tratamientos que el paciente lo note inmediatamente. Eso al final hace que se prescriban más fármacos de lo que se deberían. A lo mejor con más tiempo, con más consultas, con un abordaje psicológico se podría evitar tanta prescripción de psicofármacos. Al final, España es el primer país a nivel europeo en consumo de benzodiazepinas. El alprazolam, el lorazepam, el diazepam, el bromazepam. Son fármacos que, preguntar a una farmacéutica, de cada 3 o 4 pacientes que pasen por la farmacia, alguno de ellos va a pedir eso. Seguro. Un momento de atención. ¿Quieres echarme una mano y seguir viendo gente como esta en el canal? Si quieres que siga trayendo invitados como el que estás viendo, interesantes, y que te expliquen cosas sobre cómo no morir de éxito, suscríbete al canal, es gratis. ¿Cuáles son los hits de enfermedades mentales en jóvenes? Bueno, el TDAH siempre es otro tema un poco controvertido, pero sí es verdad, yo creo que es una entidad que existe. Hay algunos psiquiatras que piensan que no existe el TDAH, que eran los chicos que anteriormente se consideraban nerviosos o... ¿Oviditas? Yo sí creo en la entidad, y además es una patología o un trastorno, como lo queramos llamar, Miguel Ángel, que es muy patognomónico, porque cuando un paciente tiene TDAH y tú le pones un fármaco metanfetamínico, como metilfenidato o lisdesanfetamina. ¿Eso para qué sirve? Sirve para aumentar los niveles de dopamina en corteza prefrontal, que al final lo que acaba haciendo es que ese paciente pues, no sea capaz de concentrarse, controlar un poco sus impulsos. O sea, porque la dopamina, ¿dónde afecta? Puede afectar a la dopamina en función del fármaco que se utilice, puede afectar a una parte u otra del cerebro. Hay fármacos que se utilizan en sistema límbico, otro en corteza prefrontal, depende para lo que tú lo quieras usar. En TDAH se utiliza para aumentar la concentración. En prefrontal, sí. ¿Qué gana ahí el peque o la peque? Gana pues un chico que no es capaz de estar, por ejemplo, en un grupo de iguales, de niños en el cole, no es capaz de seguir una conversación, o está en una clase y a los 2 minutos se ha ido, o el niño pierde todas las semanas las llaves de casa por despiste, o en todo eso son temas cognitivos vinculados a una inmadurez realmente de las facultades cognitivas del neurodesarrollo de ese chiquillo. Entonces, esos niños, cuando tú le pones esos fármacos, el cambio, cuando realmente el paciente tiene un TDAH, el cambio es brutal. Se nota, ¿no? Mucho. O sea, la familia lo aprecia. El cambio es brutal, Miguel Ángel. Cuando el paciente tiene un TDAH, yo siempre se lo digo a mis pacientes, digo, mira, vamos a saber, cuando tengo algunas dudas, ¿no? Digo, la mejor forma con un TDAH de saber si el niño tiene un TDAH es ponerle una semana más, se ve el cambio muy rápido, porque no es como los antidepresivos, por ejemplo, que podemos esperar un mes a que haga efecto para poder valorarlo. Este tipo de fármaco, en un día, 2 días, estás viendo perfectamente el efecto que te va a producir, ¿no? Entonces, son muy claros. Y después, pero no solamente el TDAH, está el tema del autismo también. Bueno, el autismo es un tema que está ahí a caballo entre psiquiatras y neurólogos. Uh-huh. Muchas veces también hay la población no diferencia, ¿no? El psiquiatra, el neurólogo, el psicólogo. Échanos una mano a diferenciar. ¿Para qué serviría en el abordaje, digamos, de un tipo de problemas como esto? ¿Para qué sirve cada uno de los perfiles? Vamos a empezar partiendo de los 2 de los 3, que somos médicos. Somos los psiquiatras y los neurólogos. Los psiquiatras y los neurólogos hasta hace unas décadas pertenecíamos a la misma especialidad, era neuropsiquiatría. Después hubo una división, como pasa con muchas ramas de la medicina, y los psiquiatras pues, nos dedicamos, aparte sobre todo a trastornos vinculados al afecto y al cerebro, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno bipolar, depresión mayor, trastornos de personalidad, muchísimos trastornos que podemos hablarlo, que la DSM-5, la controvertida DSM-5. Habla mucho de eso, hablaremos también de la DSM-5, que antes se le llamaba de unas formas, ahora se le llama de otras, que parece que encuadra y no encuadra. Si tú te pones a ver la DSM-5, pues hay indefinido el número de trastornos mentales, ¿no? Pero para que te haga un poco la idea, los psiquiatras nos centramos en ese tipo de trastornos, los neurólogos
también aquí en España, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, los psiquiatras también nos dedicamos a las demencias. Aquí en España se dedican los neurólogos a las demencias, al Parkinson y también a enfermedades pues más del sistema nervioso periférico, ¿no? Pues, también puede ser una esclerosis múltiple, por ejemplo, una ELA. Se dedica a un neurólogo, ¿no? Somos muy complementarios. Al final hay casos que llevamos los dos. De hecho, en este instituto, por ejemplo, en nuestro instituto, en el Instituto Andaluz de Salud Cerebral, tenemos psiquiatras, neurólogos, psicólogos, neurofisiólogos, porque al final muchos pacientes requieren un abordaje multidisciplinar, ¿no? Y el psicólogo no es médico, que eso es lo principal, que es una diferencia importante, no pueden prescribir medicación, también tienen muchas más limitaciones para otro tipo de técnicas, y lo que se dedican es a tratar mediante la psicoterapia, ¿no? Y depende un poco, porque hay psicólogos de muchas tendencias, ¿no? De muchos tipos de terapia, y también algunos son clínicos y otros no son clínicos. Hay psicólogos que son orientadores, trabajan en empresas, y hay psicólogos clínicos que son los que trabajan con nosotros, que se dedican a apoyar o abordar los trastornos mentales desde un abordaje psicoterapéutico. La diferencia. Que hemos hecho así como lupa en diferentes cosas, en depresión, en TDAH y tal, pero si cogemos un poco de perspectiva, y tú como psiquiatra, si tuvieras que dividir, no me digas el DSM-5, pero si tuvieras que hacer como grandes bloques de enfermedades mentales, ¿cuáles serían? ¿Cuál sería la clasificación, por entender un poco? Bueno, pues están los trastornos afectivos. ¿Qué son? Como un ejemplo. Son la depresión y el trastorno bipolar. ¿Por qué se le llaman afectivos? Afectivos, afecto. El afecto del humor. Están los trastornos de ansiedad, está el trastorno de estrés postraumático, que es un trastorno que cada vez se observa más. Aquí hay algunos países, sobre todo los que tienen mucho porcentaje de población militar o que han vivido en guerras. Escuchaba en la radio precisamente un militar que hablaba de estrés postraumático, ¿sí? En la radio. Sí, es un trastorno que en España a lo mejor no es tan prevalente como en otros países, pero que siempre también está ahí, y que hay, sobre todo en pacientes que han sufrido algún abuso, violación, un acto de terrorismo. Todo eso te deja al final un trauma que te puede aparecer pesadillas a diario, reminiscencias, pensamientos, evitas acudir a sitios que te recuerden a eso. Pues un trastorno que te puede limitar mucho la vida. Ojito. ¿Pero cambia algo en el cerebro o qué es lo que cambia para que de repente tengas ese estrés postraumático? Es un trastorno de ansiedad. Al final hay una actividad amigdalar, tampoco creo que nuestros oyentes... Es un trastorno ansioso. Entonces hay algunos estudios que parece que puede haber también una disfunción en la prefrontal dorsolateral derecha. Pero bueno, sobre todo a nivel sintomático el paciente sufre mucho. Hay algunas técnicas como el MDR a nivel psicológico que también ayudan. Pero también no solamente podemos decir está el estrés postraumático, está el TOC. El TOC es un tipo de trastorno. Está en la misma familia. Se puede considerar, para hacer un resumen para nuestros oyentes, se puede considerar que están dentro de los trastornos de ansiedad, aunque ahora en los últimos años el TOC, algunas guías lo han sacado un poco de los trastornos de ansiedad. Sí, yo creo que sí, es un trastorno ansioso. De hecho, los fármacos que utilizamos son principalmente fármacos que tocan la serotonina, que es lo que se encarga principalmente de bajar la ansiedad. Y el TOC, pues sabemos lo que es, ¿no? Un trastorno al final que pasa un poco como con el tema de la depresión, de lo de estoy depre, ¿no? El TOC muchas veces también se minimiza. Y la gente se piensa que tienes una manía. Puede ser casi. Hay muchas personas que tienen manía, ¿eh? Yo tengo manía. Yo no sé si tú tienes manía, pero yo tengo manía. Alguna tengo. Bueno, seguro que mi mujer dice que tengo un huevo, pero... pero sí que tengo. El problema, Miguel Ángel, del TOC empieza cuando esas manías te empiezan a producir una disfunción en tu día a día. Cuando te hacen que llegues tarde a todos sitios, cuando te hacen que no puedas salir de casa. Cuando, por ejemplo, un paciente que siempre recuerdo tenía la obsesión de que si iba por la calle y veía un excremento en el piso, en el suelo, tenía que empezar la avenida desde el principio, la calle desde el principio, para poder pasarla, ¿no? Obsesiones con la limpieza, con el orden, con la simetría, rituales como el que te he contado con la ducha. Tengo pacientes que tienen la piel totalmente descamada de secarse. O sea, no estamos hablando de Nadal antes de sacar. No, estamos hablando de cosas que les... El TOC puede ser un trastorno... A mí me encanta el TOC. El TOC a mis pacientes cuando vienen a consulta me dicen que tienen un TOC, aparte lo veo con cierta facilidad que tienen un TOC. Sí. Se ven porque son personas que a lo mejor... Al depresivo tú le ves la cara en la sala de espera y tú le ves triste, le ves apagado, lo ves dejado físicamente. O sea, tú eres capaz de ver cuando te van viniendo por la consulta, ya vas haciendo depresión, ansiedad. ¡Qué cara de TOC! Sí, claro, claro, cuando tú ves...
Miguel Ángel, todos los días 20, 30 pacientes, un día y otro día. O sea, que la comunicación no verbal en el psiquiatra es brutal. Fundamental. Es brutal. Fue una de las cosas que yo en el COVID pues echaba de menos, ¿no? La mascarilla para nosotros... No, te quito pistas. Muchas. Y el TOC, pues tú te lo encuentras en tu sala de espera, normalmente una persona que suele venir muy arreglada, muy limpia, con su carpetita con todos los informes que tiene desde el año de la pera, y cuando tú lo ves en consulta dices, hostia, a este debo echar el doble de tiempo, ¿no? O sea, aquí tengo todo el historial para que usted lo vea y te trae del año 96 los informes, ¿no? Y a lo mejor son 20 informes iguales, que lo que te ha cambiado es la fecha. Y a lo mejor pero muy importante. Sí. Y a lo mejor la siguiente consulta dice, doctor, que traigo otra vez más informes que si a mí me había olvidado y puede ser que sea interesante para usted, ¿no? ¿Y ahí qué haces en esos? O sea, ¿tienes que darle la razón o tienes que...? Yo soy Miguel Ángel, un psiquiatra muy cercano con mis pacientes y... Tiene pinta. Yo se lo digo y si veo que se están pasando, se lo digo. Digo, escúchame, que no me traigas más informes que ya estoy hasta arriba de informes tuyos, ¿no? Pero se les ve a los pacientes, se les ve en sala de espera. Después te equivocas alguna vez, ¿eh? Pero muchas veces cuando tú empiezas a ver ya muchos pacientes, tú empiezas a ver... Hostia, tengo una pregunta. ¿Cuál es el más difícil de ver? De decir... Este me estaba dando una cosa, pero porque normalmente se expresan socialmente de una forma y después internamente es de otra. Complicado. Yo te podría decir cuáles son los más sencillos de ver. A lo mejor viendo los sencillos me sale más difícil. El paciente con adicciones, evidentemente, lo veis. Se le ve fácilmente. El paciente con esquizofrenia se le ve también. Porque el paciente con esquizofrenia le ves una mirada perpleja, le ves una desconfianza. A ese paciente, por ejemplo, tú no te puedes acercar, como yo suelo ser, como hemos comentado, muy cercano con todos mis pacientes. El paciente con esquizofrenia hay que darle un poquito más de distancia. Tú no te puedes acercar tanto, no puedes ser tan cariñoso, no puedes ser tan intrusivo con él porque se puede sentir atropellado. ¿Qué es la esquizofrenia? O sea, si tuviéramos que decir, esta tiene esquizofrenia, esta persona. Esquizofrenia, pues, por la esquizofrenia me hice yo psiquiatra. ¿Sí? Sí, cuéntamelo. Porque vi un paciente, yo hice la formación de los últimos 3 años de carrera en el Hospital de Valme, aquí en Sevilla, en la zona sur. Y allí, bueno, mi rotación de psiquiatría con el doctor Curro Gotor, que era un buen amigo y un buen compañero, fue mi tutor. Y estábamos allí en planta y vi un paciente con esquizofrenia, con un delirio de que y unas alucinaciones auditivas de que había, bueno, es común la alucinación auditiva. La auditiva está muy vinculada a la esquizofrenia. La alucinación auditiva es el escuchar voces que pueden ser desde dentro o desde fuera, que estas voces aparte suelen ser peyorativas, suelen ser de cosas negativas, te suelen insultar. El paciente lo sufre mucho con la esquizofrenia, ¿eh? La patología para mí es posiblemente la más grave de todas. Para sufrir el paciente yo creo que es la que quizá de las... Sí, si hay que decir algo que sea así clave de esquizofrenia, yo diría que son los delirios. El paciente tiene una idea que no existe, realmente esa idea es algo irreal. Que puede ser, sobre todo suelen ser temas perjudiciales, de persecuciones, piensas que tus vecinos te quieren hacer daño, piensas que hay un complot contra ti, piensas que te están leyendo la mente. Hostia, ¿y son conscientes en algún momento de que eso no es real? Si fueran conscientes no tendrían un problema mental. No, pero en algún momento de lucidez de decir, hostia. Cuando los tratamos y les ponemos su antipsicótico, que ahí los antipsicóticos funcionan muy bien, el paciente puede llegar a hacer crítica. Claro que lo puede llegar a hacer. Eso es, y es bueno para el paciente. Es buenísimo. Eso es un paso bueno, ¿no? Para es que como no lo haga el paciente está malo. El paciente tiene que hacer crítica y tiene que... Con la esquizofrenia hay un par de problemas, Miguel Ángel, que son la conciencia de enfermedad. Muy difícil que el paciente que sea consciente de que tiene un problema mental. Piensa que el problema mental lo tienes tú. Que lo que le está viviendo es algo totalmente cierto y que tú eres el que no te estás dando cuenta. Y después la adherencia, como piensan que no tienen un problema mental, pues al final pues tampoco quieren tomarse las medicaciones. Eso hace que el pronóstico pues evidentemente sea negativo. Cosas buenas que han ocurrido en los últimos años en la farmacología psiquiátrica, porque ya hay hasta fármacos inyectables antipsicóticos que con una inyección cada 6 meses no hace falta que el paciente tome a diario una pastilla antidepresiva, porque eso muchas veces, tanto para el paciente como para los familiares, es algo que es insufrible, ¿eh? Hoy he tenido yo una videoconsulta con una madre de un paciente de Badajoz, que la pobre estaba pasando, un paciente con una esquizofrenia gravísima,
que la última vez que lo vieron salió de casa rompiendo 2 retrovisores del coche, después ha estado pidiendo en modo homeless en la calle y con alteraciones de conducta, coge ideas delirantes sobre erotomaníacas, de que piensa de que mujeres están enamoradas de él y les escribe y las sigue. Complicado, la esquizofrenia, y esa mujer estaba totalmente... El familiar muchas veces sufre casi más que el paciente, ¿no? Iba a preguntar sobre eso, es decir, ¿qué hace un familiar alrededor de una persona con esquizofrenia? ¿Qué hace? Pues ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Pues en primer lugar, armarse de paciencia. Es un trastorno que si el paciente está bien tratado y se coge a tiempo, pues puede hacer una vida normal. Yo tengo pacientes con esquizofrenia con una evolución muy bonita, que trabajan, son ingenieros, que tienen trabajos, que son personas totalmente normales, estándares, pero tienen que tener un apoyo familiar importante, intentar hacerle ver también a su familiar que el consumo de drogas, sobre todo cannabis o cocaína, que son los que están más vinculados a todas esas descompensaciones psicóticas, que lo anulen. No tampoco chocar con el paciente o con el familiar en este caso en su delirio, y no decirle que por ejemplo ahora tengo otros que se pasan, por fin en muchos casos ahora te ha venido la cabeza, se me acaba de venir una paciente con esquizofrenia que tengo de la zona, bueno, por no decir más detalles, que piensa que está totalmente convencida de que está casada con Bertino Osborne y que tiene 7 hijos con ella. No es mal plan. No, dentro de lo que cabe no le prometemos que sea eterno ese matrimonio, también. No, de los delirios que de los pacientes míos, dentro de los que cabe, es de los joder, al menos la mujer, pues mira, pues está contenta, ¿no? En ese sentido. Sí, pero sí. Yo a los familiares que les digo que que sin tampoco le vas a apoyar el delirio, no se te ocurra apoyarle el delirio. Pero no se lo refuerces. Eso es, pero no le digas que no. Tampoco te opongas. Como te opongas, ese vínculo se va a romper y va a acabar produciendo muchos problemas familiares y al final se van a separar. Casi este consejo podría valer para la mayor parte de enfermedades mentales, para el familiar de varias enfermedades mentales o de muchas. De muchas sí, de muchas sí, no de todas. ¿Y trastorno de personalidad qué es? Vale. Trastorno de personalidad es una forma de ser con unos rasgos muy marcados, tan marcados como que te produce problemas contigo mismo, con los demás, normalmente, ¿no? Y no es una psicosis. No, trastorno de personalidad, hay varios trastornos de personalidad. Está el paranoide, personas muy desconfiadas, muy suspicaces, sin llegar a delirar, pero son muy suspicaces. O sea, no se despegan de la realidad, digamos. El psicótico sí que se despega de la realidad. Efectivamente. Está el trastorno, otro trastorno de personalidad, está el narcisista, bueno, que eso es un término que se usa mucho, ¿no? Sobre todo a día de hoy con políticos se está usando mucho, ¿no? Trastorno límite de personalidad. ¿Eso qué es? Pues el trastorno límite, el trastorno de personalidad posiblemente más disfuncional. El trastorno límite de personalidad es un trastorno que lo pasan muy mal los pacientes, es una forma de ser muy inmadura, muy inestable, muy frecuente. Al menos aquí en Andalucía es muy frecuente. ¿Ah, sí? En toda España, pero que es un trastorno que es frecuente. Está vinculado a una forma de ser en la que eres hipersensible, todo te sientes las cosas peor y mejor también, de lo que le sienta a una persona estándar. Las frustraciones te sientan fatal, episodios de explosiones de ira, cuando tienes cuando te ponen algún límite, como su nombre dice, o alguna frustración. Es un poco una montaña rusa emocional en un mismo día, a diferencia del trastorno bipolar, por ejemplo, en el que en periodos largos de tiempo o de por lo menos varios días el paciente está depresivo o está maniforme. El trastorno límite de personalidad en un mismo día está súper contento o está hecho una mierda, se siente que no vale para nada, se intenta autolesionar. Muchas veces ella misma se define como una bomba de relojería, ¿no? Es decir, son personas muy, muy inestables, muy inmaduras, que pueden ser personas muy divertidas, ¿eh? De hecho, suelen ser personas divertidas, mantienen ideas, son muy ingeniosos, pero son personas difíciles en el día a día porque son ultra inestables y llevan a relaciones tóxicas de pareja. Suelen ser personas un poco posesivas, personas que seguro que se te viene alguien a la cabeza, ¿eh? ¿Y socialmente son buenos? Socialmente pueden ser muy buenos con personas que no los conocen, pero con las personas que son de su círculo cercano
esa relación tan intensa que tienen también les lleva muchas veces a carburar y a explotar con sus parejas, con sus padres, con sus hijos. Son personas que después, cuando tienen 35 o 40 años, empiezan a mejorar, pero esos 15, 20, 25, 30 años de la persona que tiene nosotros decimos TLP, trastorno límite de personalidad, o borderline, ¿no? También son complicados, ¿no? Después está el trastorno de personalidad histriónico, bueno, ¿sabes? Las personas que son a lo mejor muy dramáticas, ¿no? En su forma de ser. Trastorno de personalidad obsesivo, no llega a tener un TOC, pero si eres muy meticuloso, muy rígido, eres especialmente, y todo eso dificulta un poco tu día a día, dependes de cualquier persona para tomar una decisión. ¿Eso en qué familia está de enfermedades? ¿Todas estas que están diciendo? Son trastornos de personalidad. Trastorno de personalidad. Son de distintos tipos. ¿El histrionismo es un trastorno de personalidad? Siempre todos tenemos rasgos de personalidad. Eso te iba a decir, digamos, la psiquiatrización de las cosas. Es decir, ¿cuándo estás de psiquiatra o no? Todos tenemos rasgos de personalidad, Miguel Ángel. Tú tienes rasgos de personalidad, claro, yo tengo rasgos de personalidad. Y lo sé, ¿no? Es decir, entonces, ¿cuándo se considera un trastorno de personalidad? Por lo que te he explicado, cuando esos rasgos son tan marcados que te producen un problema contigo mismo, con los demás, con las relaciones con los demás o contigo mismo, o ya empiezas a necesitar pues de una atención psiquiátrica, una atención psicológica, porque ni tú mismo te aguantas, ¿sabes? Hace falta ayuda. Y los trastornos de personalidad muchas veces van mejor con los psicólogos que con los psiquiatras. Eso es, o sea, ¿se puede medicar un trastorno de personalidad? ¿Se debe medicar? Al final los medicamos muchas veces para paliar ciertos síntomas, pero no hay medicamentos realmente, en términos generales, que sean efectivos para los trastornos de personalidad. Es una forma de ser muy acentuada, que lo que hay que hacer es trabajarlo con psicoterapia grupal, hospitales de día. Ese tipo de terapia más psicológica, más social, para ese tipo de problemas sí. Para una esquizofrenia, por ejemplo, la A de un abordaje de un paciente con esquizofrenia con un cuadro agudo es una medicación. Trastorno de ansiedad. Esto yo creo que, o sea, ahora la ansiedad está... Bueno, aparte, digamos que desde hace 1 año, 2 años... la gente le ha dado por hablar en los medios públicos, decir, yo he ido a un psiquiatra, yo tal, y hablan de esas cosas. ¿A ti qué te parece? Desde el punto de vista de la psiquiatría, como psiquiatra, desde este lado de la mesa, desde ese lado, ¿cómo lo ves? Esa luz pública que se le da ahora a las enfermedades mentales. Yo no lo veo mal, Miguel Ángel. Yo, mientras que sea con cierto rigor, esto todo al final es el rigor con que lo hagas y que tú lo veas que se está haciendo de una forma humana y diciendo la verdad, ¿no? No tampoco que veas que estás haciendo un meme, ¿no? del problema. Pero yo testimonios, por ejemplo, como el de Dani Martín, como el de Iniesta, como el de Simon Biles, muchos, ¿no? También Manuel Carrasco, recuerdo hace poco también habló algo de problemas mentales, ¿no? Yo creo que ayuda a concienciar a la sociedad del problema que tenemos de salud mental y hace que se disminuyan los tabúes y los estigmas que están vinculados a la salud mental, aunque cada vez menos, ¿eh? Por ejemplo, programas como este, programas en televisión, cada vez son más frecuentes. Mientras que se hagan con rigor y lleven profesionales que hablen con seriedad y eso me parece que puede ser de corriente, ¿no? A favor. Pero con cuidado, no se puede tampoco hay alguna vez se hacen algunos programas que quizás no son los más adecuados para fomentar esto o para que se nos trate con seriedad, pero creo que sí que hay que darle a la salud mental voz y que gente que puede influir, si lo hace de verdad, lo hace dando su testimonio y sin temas más morbosos de la cuenta, creo que puede ser interesante. Trastorno de ansiedad. Vamos a intentar hacerlo porque cuentas muchas anécdotas y me encanta. O sea, yo lo prefiero la anécdota. Desde arriba el trastorno de ansiedad, ¿cómo va cayendo a diferentes ángulos del trastorno de ansiedad? Porque la ansiedad es una cosa muy general, ¿no? Entiendo. Sí, el trastorno de ansiedad más típico, el que tiene gran parte de los pacientes que vienen a verme con trastornos de ansiedad, aparte del TOC y el estrés postraumático que ya te lo he comentado, es el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Eso qué es lo que es? ¿Qué es la ansiedad generalizada? Pues es aquella persona que sufre porque está hiper preocupado, hiper alerta, está hipervigilante, está preocupado por todos y por todo. Es una persona que es catastrofista, que piensa que las cosas van a salir mal. Es una persona que le cuesta mucho decir que no. Es la típica persona que tú sabes que le va a pedir algo y te lo va a hacer. Uh-huh. Es la persona que abarca mucho. Es una persona que tiende a tener contracturas, que tiene también algunos miedos exagerados, algunas fobias. Puede tener claustrofobia, agorafobia, aerofobia a los aviones. Ese trastorno es súper frecuente en la atención, sobre todo en la consulta privada,
Porque es un perfil que a lo mejor no es tan limitante como otros, como una depresión mayor severa, que eso, una depresión mayor severa el paciente se acaba dando de baja. Una esquizofrenia, ni hablemos. Ahí lo que hay que pelear que el paciente podamos ser que sea funcional a lo largo de su vida. Un trastorno bipolar se va a dar también de baja cuando sufre un episodio maniforme depresivo, pero el trastorno con ansiedad generalizada pues, se puede dar de baja, pero es una persona que habitualmente va a vivir con ese trastorno, con sus fases mejores o peores, con su medicación habitualmente, un poquito de fármaco antidepresivo serotoninérgico, como fármacos, por ejemplo, la paroxetina, fármacos como, por ejemplo, la sertralina, fármacos como, por ejemplo, una duloxetina a dosis baja. Pero va a ser funcional. Y son un paciente muy de consulta privada. Después está el trastorno en relación al trastorno de ansiedad, muchos trastornos. Está el trastorno, por ejemplo, de pánico, ¿no? Aquellos pacientes porque dan crisis de pánico, que también muchas veces están vinculados a la ansiedad generalizada. Todos estos trastornos de ansiedad, aparte de medicamentos, o en el caso del TOC, por ejemplo, de técnicas de estimulación cerebral, de estimulación magnética transcraneal, estimulación cerebral profunda, que son técnicas avaladas para el TOC, son cuadros muy de abordaje psicológico, psicoterapéutico. Es un poco también lo que quiero que los oyentes se vayan cogiendo la idea, ¿no? Que en este mundo de la salud mental, todos los profesionales tenemos un rol. Los trabajadores sociales, Miguel Ángel, por ejemplo, a nivel público juegan un papel fundamental. Un trabajador en una planta de agudos, donde yo trabajo por la mañana en el Virgen del Rocío, sin un trabajador social que le busque un recurso a esas personas que tienen enfermedad mental y no tienen familiares, no tienen casa, y no tienen prácticamente ni para comer. Si no tiene un trabajador social, ahí está lo social en el trastorno mental. Es fundamental también para algunos problemas. Para la adicción es muy importante también los trabajadores sociales. Los terapeutas ocupacionales también son muy importantes. Son personas que tienen que rehabilitarse. Y son fundamentales que les incluyan en algunas actividades cognitivas para que vayan desarrollando un poco esa mente, ¿no? Es un trabajo en equipo, enfermería. Enfermería es fundamental en salud mental. ¿Qué haríamos nosotros si los enfermeros en una planta de agudo? Son la compañía del día a día de los pacientes. Que puede ser que haya relación entre un trastorno de ansiedad y un trastorno límite. O sea, ¿se pueden dar combinaciones de cosas? ¿O suele haber combinaciones clásicas? Totalmente. ¿Cuáles son las combinaciones clásicas? Totalmente, vamos. Por ejemplo, hablando del trastorno límite de personalidad, se asocia muchísimo con la depresión, muchísimo, y con la ansiedad. De hecho, súper combinado. Lo pasan mal, sufren. Entonces, de hecho, muchas veces los medicamentos que les ponemos a los pacientes con trastorno límite es más bien por los síntomas ansiosos y depresivos que por los síntomas de personalidad. Porque se puede tratar con psicofármacos el trastorno límite de personalidad. Es lo que te explicaba antes. No hay un fármaco avalado para eso. No. O sea, un trastorno límite de personalidad, el paciente que realmente se pone mejor, es un abordaje combinado de psiquiatra y psicólogo, pero al psicólogo le daría, o al psiquiatra que tenga una tendencia psicoterapéutica, que también hay muchos compañeros míos, que yo, por ejemplo, soy un psiquiatra a lo mejor más biologicista, más médico, o que me gustan más los tratamientos más de neuromodulación, ¿no? Que ahora después hablaremos de ello. Pero hay compañeros míos, psiquiatras, que les encanta hacer terapia psicológica profunda con los pacientes. Todos hacemos terapia psicológica. En buena medida todos. Yo con todos mis pacientes me dedico un rato a tener terapia psicológica, pero hay algunos que tienen consultas de hora y media a la semana. Es una terapia psicológica estructurada con ellos. Uh-huh. Esos pacientes con trastorno de personalidad requieren más terapia psicoterapéutica o terapia psicológica que terapia farmacológica o de neuromodulación. Después, en relación a... Seguimos con lo de la comorbilidad. El TOC es súper frecuente, combinarlo con la depresión es súper frecuente. El paciente con TOC lo pasa muy mal y al final se acaba deprimiendo. El paciente que tiene adicciones, trastorno, por ejemplo, por uso de sustancias de cocaína, muchas veces se acaba psicotizando. Al final, muchas veces es un poco el gatillo para que acabe desarrollando una psicosis. Puede ser que tenga algo latente y la adicción es lo que hace, es la espita que hace que explote. Muchísimas veces. Una persona que a lo mejor tenga por su genética, su padre, su abuelo, su tío, o no tiene por ser genética, pero tenga esa alteración, como por ejemplo se dedica a fumar porro o a consumir cocaína, eso puede ser el gatillo para que haga todo ¡plum! Eso lo veo yo en mi día a día. Eso es una cosa habitual. Y las adicciones clásicas que son ese detonante es
Cannabis, cocaína, entiendo que heroína, no sé. Ahora mismo lo que estamos viendo con respecto a las adicciones, estamos viendo el tema del cannabis sigue muy fuerte, y el cannabis y la cocaína muy vinculados con la psicosis. Pero también hay algunas adicciones que están siendo más modernas, ¿no? Como por ejemplo la adicción al juego de apuestas. Tengo varios pacientes que los trato por apuestas, ¿no? Eso también ha hecho en los últimos años en relación a los jóvenes ese continuo estímulo viendo la televisión y las redes sociales de apuestas, internet, de apuestas, partidos de fútbol, eso para personas vulnerables que a un clic de un móvil pueden apostar a más de una mente destrozado. Después también tenemos el tema de algunas adicciones nuevas. Están teniendo el tema del pope, por ejemplo. Es una adicción que en los últimos años se está utilizando un poco más el MDMA, el éxtasis, ¿no? Incluso algunos árabes para la tos están utilizando recientemente los chiquillos, ¿no? Es decir, hay que tener cuidado con las adicciones, ¿no? Las bebidas energéticas, los niños también, cuidado con el Red Bull, cuidado con el Monster. Al final, yo he tomado Red Bull y Monster, y algún día que estoy muy fatigado incluso me lo puedo tomar, ¿no? Pero cuidado con tomarse 3 o 4 o 5 Red Bull al día. Que hay épocas del año en las que la salud mental se queja más. Sí la hay. ¿Cuáles son? Sí la hay. Principalmente la entrada del otoño y la entrada de la primavera. ¿Y eso qué pasa en la cabeza? Bueno, pues hay muchas teorías, ¿no? Está por ejemplo, la entrada de la primavera. Pues está la teoría de que las personas que tienen algún problema afectivo y empiezan a ver cómo resurge el sol, las florecillas de los árboles y demás, la vida. Y ven que ellos no están bien, pues se deprimen más, ¿no? También los pacientes con trastorno bipolar ahora en primavera muchas veces tienen episodios maniformes. En otoño, en la entrada de otoño, después del verano, también se observa una bajada también en términos generales por el empeoramiento del tiempo, del ánimo de la población. Hace una semana aquí en Sevilla hemos estado un mes prácticamente sin ver, con lluvia, a goterones, a granizo. Casi que nos hemos inundado aquí, que estábamos temiendo que la clínica se nos llenara de agua por arriba y por abajo, ¿sabes? Entonces, un mes seguido en Sevilla, que es una población en la que estamos acostumbrados a ver alegría, a ver luz, a ver, a sol, a estar en la calle, a tomarte una cervecita en el bar de confianza, en un paseo, y estar un mes seguido sin ver la luz. Yo el lunes pasado estaba en casa y le dije a mi pareja, pues ella también es psiquiatra. Entonces le dije a mi pareja, comenté, digo, Lucía, estoy viendo que los pacientes que estaban estables, los veo que se me están viniendo un poquito abajo. Digo, y hablándolo con ellos, me están diciendo que el tema del tiempo les está viniendo muy regular para su salud mental. Evidentemente el tema del tiempo, sobre todo si vivimos al final está un simple hecho, la vitamina D, que es una vitamina que en parte se absorbe también con los rayos de sol. Nosotros cuando tenemos un paciente depresivo es un marcador que pedimos porque habitualmente están bajas los pacientes, y nosotros incentivamos a los pacientes a salir a la calle para aumentar, entre otras cosas, esa vitamina, ¿no? Es decir, sin duda que hay épocas en el año que la salud mental hay picos. ¿El otoño qué tiene? O sea, la primavera tiene esa parte, y el otoño. Yo creo que pues, un poco pues la tristeza, ¿no? De eso de que aparece el mal tiempo, de que acaban los días cada vez más cortos, menos horas de luz, acaba el verano, que el verano al final es una época de habitual felicidad, ¿no? Hablando del contexto, como hablamos al principio, ¿no? De estás con tu gente, tienes tiempo libre. El tiempo libre y la salud mental también, ¿no? Es importante. O sea, ¿es necesario el tiempo libre para tener salud mental? ¿Es necesario también tener una rutina para tener salud mental? Porque muchas veces el tiempo libre y las rutinas no van de la mano. Yo creo que en el equilibrio está un poco todo. Yo a mis pacientes, sobre todo a pacientes con problemas de ansiedad que tiendan a mucho la rumiación, el obsesivo compulsivo, el paciente con ansiedad generalizada, aparte de que tienen que tener su tiempo libre, que ahora hablaremos de eso, yo siempre les digo que en mente ocupada no cabe preocupación. Si tú tienes una preocupación que te atormente, ocupa tu mente. Tu mente atormentará más, pero un poquito menos. Dicen que ayuda mucho las cuestiones manuales, hacer cosas con las manos. No, tienes la mente ocupada. Tienes la mente ocupada, estás pendiente de algo, no estás pendiente de...
fundamental. Pero tener un tiempo para ti, la vida hay que descansar. La vida hay que descansar, Miguel Ángel, como tú te levantes cansado. Yo siempre se lo digo a mis pacientes, digo, mente que no descansas, mente enferma, ¿eh? Si tú te despiertas cansado ya, es un caldo de cultivo para la ansiedad. Porque te pones irritable. ¿Tú cuando te has levantado cada metro de 4 horas, cómo te has puesto en casa? Bueno, regular. Tengo bastante energía, pero sí, me fastidia. Joder, es decir, la irascibilidad sí que se nota. Yo creo que es uno de los principales síntomas, ¿no? Decir, hostia, es que cualquier cosa que pasa. No te aguantas ni tú. Eso es. Estás deseando que acabe el día, que acaba de empezar. El cerebro, cuando nos despertamos, tiene que estar la batería, si no al 100%, que es lo que debería, por lo menos al 90%, ¿no? Estamos locos con la productividad. Ayer leía una entrevista a un tipo que es un gurú de la productividad, pero no de la productividad, sino del ataque a la productividad, que decía que la motivación está totalmente sobrevalorada, que está bien para muchas cosas, pero sobre todo hay que tener disciplina, rutina y demás, y hablaba de que estamos locos con la productividad en esta sociedad. ¿Hay una asociación entre la productividad y alguna enfermedad mental? Estar loco con la productividad, en el sentido de estar obsesionado con la productividad. Bueno, yo creo que al final los grandes, es decir, al final sí tienen su cierto vínculo, es decir, las personalidades muchas veces obsesivas son personalidades que están obsesionadas, pues eso, como su nombre dice, pues son personas muy responsables, personas que los objetivos los cumplen al 100%, que si hace falta se acuestan a las 3 de la mañana para producir, para rendir. Evidentemente hay pues también posiblemente las personas que tienen una forma de ser también más narcisista son personas que quieren destacar más, entonces quieren ser más productivas. Ahí puede haber trastornos, claro que sí, y personalidades que estén más vinculadas. Más que trastornos, a lo mejor personalidades, formas de ser, ¿no? Pero sí que vivimos en un mundo en el que el tiempo libre está casi más valorado que el oro, ¿eh? Es verdad. Hablabas de una cosa que me ha resultado muy interesante, es que la psicosis, digamos, tiene un abordaje que ves claramente. Tú una psicosis la puedes identificar y es una cuestión que en la parte pública, digamos, se atiende. Sin embargo, en la consulta privada se habla más de ansiedad, de cuestiones que están como por debajo del radar. Entiéndeme, o sea, que decir que no son tan claras. Hablábamos de cómo se tiene que comportar la familia con la parte de la psicosis, pero con la parte de las enfermedades que están por debajo del radar, donde podemos confundir un rasgo de la personalidad con una disfunción. O con una ansiedad, con una depresión. Claro, una ansiedad, una depresión, porque una depresión puedes decir, joder, es que está todo el día en el sofá, es que mi mujer o mi marido es un no sé qué, que no se mueve, está todo el día triste, es que no me apetece estar con ella porque, joder, es una tristeza. Digamos, ¿cómo tiene que hacer el abordaje el familiar? Porque es una cosa que no notamos tanto, o sea, podemos llegar a familiarizarnos y a tenerlo en el decorado de casa. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay hablando de todo esto, porque esta última frase, ¿no?, que me dice, hay una frase que también yo le digo mucho y que yo corrijo mucho a familiares. Es que no pones de tu parte. Eso lo escucho yo en mi consulta, Miguel Ángel, todos los santos días. Es que no pones de tu parte, tienes que poner más de tu parte. ¿De qué parte? Si no tengo parte. Tenemos que saber que, por ejemplo, la persona con una depresión moderada evidentemente estamos hablando, ¿no?, no tiene energía, no tiene voluntad, es un síntoma más de lo que le está pasando el que no pone de su parte. No es que no ponga de su parte, es que no puede poner de su parte o le cuesta la misma vida, se le hace un mundo poner de su parte. O sea, le anula la proactividad, digamos. Sin duda. Es como, yo siempre lo pongo de ejemplo, digo, es como si a una persona que le han amputado una pierna le dice, ponte a correr. O a una persona, joder, pues que tiene una infección y está con 40 de fiebre, una neumonía grave con 40 de fiebre, pues le dice, bájate la temperatura. Hay que tener cuidado. Es decir, evidentemente yo a mis familiares de mis pacientes, yo les recomiendo que cojan y que cuando ellos vean que un paciente, que su familiar está mal, que intenten ayudarle, que tengan un lenguaje empático con ellos, asertivo, que favorezcan la comunicación, que hablen de todo, incluso de los peores pensamientos. Que les animen a hacer cosas, que los acompañen a hacer cosas. Pero es que no tengan con ellos un lenguaje especialmente exigente o punitivo, como penalizándole, como haciendo frases de esas. Eso puede producir un malestar para el paciente y que se sientan una carga. Ojo con sentirse una carga de la depresión. Es casi ponerle una mochila mucho más pesada, ¿no? Es comprar cartas muy malas para el paciente con depresión. Para viajes muy malos.
Sentimiento de carga, cuando una persona está depresiva y piensa que para su marido, para su mujer, para sus hijos, es un peso que sobra y que le está jodiendo la vida. Ya, te quieres quitar del medio. Cuidadito, hay que estar pendiente. Y esto en una persona depresiva, en una persona con ansiedad, ¿cuál es la actitud de la familia? Bueno, las personas con ansiedad muchas veces pueden desesperar más que el paciente con depresión, porque las personas con ansiedad normalmente son también ansiógenos, es decir, pueden producir ansiedad también a las personas que están alrededor, porque muchas veces se obsesionan con algo, no paran de hablar, están inquietos, ¿no? ¿Qué tenemos en ese sentido que hacer con ellos? Pues yo creo que en ese sentido sería importante, pues aparte de permitirle hasta un punto, si ya ves que está todo el día, yo tengo un paciente, se me viene un paciente ahora mismo, por ejemplo, ¿no? que está todo el día con su mujer, que no sé si lo tendré que ver mañana, con una misma historia. Este hombre es funcionario público, está todo el día con la misma historia con la mujer, y la mujer, la pobre mía, es que está ya que no sé qué hacer con él. Y a lo mejor no es un trastorno mental de los considerados graves, pero es muy disfuncional porque era un hombre joven, con su familia, con un tío que es bombero, y es que tiene la vida paralizada. Y en ese sentido, ¿qué tenemos que decirle a la familia? Que tengan comprensión con ellos, que les intenten ayudar a soltar sus emociones, que para pacientes con ansiedad es muy bueno el contacto con la naturaleza. Ah, sí. Para un día a la playa, un día al campo, contacto con animales. Muchas veces también nos olvidamos de los animales, y los animales liberan muchísimos neurotransmisores muy bonitos para la salud mental. ¿Qué hace un perro con respecto a las enfermedades mentales? Un perro te puede sacar. Yo muchas veces, en vez de recetar pastillas, receto perros, ¿no? Es decir, yo te digo, tengo 2 o 3 perrillos, y los perros te liberan. Yo lo he vivido conmigo mismo, ¿no? Te liberan oxitocina cuando los abrazas, cuando los acaricias, ¿no? Cuando te miran, ¿no? Dopamina cuando te lo pasas bien con ellos. Serotonina cuando te dan tranquilidad. Endorfinas también, que te dan como una anestesia, ¿no? Como un poco de furor. Son muy completos, y si creas un vínculo con un animal te puede ayudar mucho a salir de un problema mental, al igual que pasa, por ejemplo, con el deporte, que muchas veces nos olvidamos del deporte, y el deporte es básico y puede sacar muchas depresiones del medio sin necesidad de psicofármacos. Depresiones que no sean graves. Cuidado con esto. Sí. Un paciente depresivo grave no va a salir adelante por salir a correr todos los días 30 minutos. Paciente con depresión de las que requieran un abordaje potente por un parte de un psiquiatra, no va a salir va a ayudar, pero no va a salir. De hecho, va a ser muy difícil que ese paciente pueda salir a correr al principio. Claro, lo que decías, no hay proactividad. Para salir a correr necesitas que nos cuesta a la gente que no tenemos depresión, pero una depresión, Miguel Ángel, en la que tú te sientas triste, un poquito de eso, con poquita energía, con poquita voluntad, que no tengas muchas ganas de sociabilizar, sin llegar al punto que esté un poco lábil, que a lo mejor se te caigan un poco las lágrimas, sin llegar al punto de una depresión moderada. Yo creo que en ese sentido sí puede ayudar muchísimo el tema de la terapia de deporte, hacer deporte, hacer aunque sea 150 minutos semanales de running, sobre todo deporte en el país en el que vivimos, al aire libre, ¿no? Eso es salud mental, sin duda. Que siempre se habla de un montón de sustancias químicas que secretamos, y es verdad que al final todo el mundo habla oxitocina, tal, los abrazos, dopamina, ¿no? ¿Puedes hacer un repaso de las más importantes y para qué sirven? Sí, ¿dónde se secretan? ¿Para qué sirven? Me gusta un poco de racionalizar las cosas. Bueno, eso realmente, ¿dónde se secretan? Se liberan en todo el cerebro, ¿no? Algunas partes más, otras partes menos, pero tampoco eso es algo que sea especialmente fidedigno. Lo que sí que es importante es saber cuáles son y qué podemos hacer. Por ejemplo, el cortisol. Cortisol suena chungo. Cortisol suena a ansiedad, suena a estrés. Ahora mismo hay muchos compañeros, psicólogos, psiquiatras, que hablan de la sociedad del cortisol, ¿no? Cortisol, pues, se libera. ¿Por qué se libera? Porque estamos viviendo en una situación de continuo estrés, de continuo estímulo, muchas veces estímulos negativos. Tú te pones a ver el Twitter, por ejemplo, y estás viendo nada más que cosas negativas, joder, y las noticias. Te pones a ver de las 5 a mediodía y dices, joder, esto me parecen donde vivo, coño. Me llevo toda la mañana viendo con mis pobres pacientes problemas, me pongo a comer
y veo más problemas, digo... Ahí sí que tengo curro, ¿eh? Ahí tú no ves el telediario muchas veces o las noticias y digo, ¡jo, madre mía, qué curro tengo! Sí, es tremendo. Entonces el cortisol al final es una hormona que se libera por estrés, ¿no? Hay que intentar que no se nos protege, o sea, porque siempre que secretamos algo es porque nos está protegiendo de algo el cuerpo. El cuerpo es sabio. El cortisol, ¿por qué aparece? ¿De qué nos protege? Bueno, el cortisol se libera cuando hay alertas. De hecho, que la ansiedad, tener un poco de ansiedad, cortisol y ansiedad van de la mano, ¿no? Tener un poco de ansiedad es bueno, Miguel Ángel. Es un poco el eustrés, ¿no? El estar en alerta es bueno. De hecho, es una hormona que se libera el cortisol porque que no es negativa. Pero más cuando todo en esta vida, en exceso... El cortisol es como la cerveza, ¿no? O sea, si es justito una cervecita, fenomenal. Si te pasas de cerveza. ¿Cuántas cosas en este mundo en exceso son positivas? Yo creo que ninguna. Bueno, la felicidad, digamos, la alegría. Pues a lo mejor lo que hemos hablado, incluso la felicidad excesiva, como te he hablado antes, a lo mejor tampoco es buena. Puede llegar a ser una enfermedad, puede ser un síntoma, puede ser un signo de manía. Todo en exceso es negativo. Y el tema del cortisol, pues evidentemente en exceso no es positivo. Pero bueno, nos alerta y en cierta medida es bueno tenerlo y hay que tenerlo. Después la oxitocina. ¿El cortisol se secreta en algún sitio concreto? O... Se están sobre todo en ganglios basales, ¿no? Es decir, ahí donde está principalmente la madre del cordero o sea, cuando está sometido a un estrés constante, secretas el cortisol y digamos que los vasos de cortisol se rellenan. Se van y al final, pues tampoco tiene sentido pedir analíticas con valores de cortisol y demás, porque tampoco te van a decir nada. Nosotros los psiquiatras, al final, a día de hoy, seguimos la mayoría de los diagnósticos que hacemos. Son con entrevistas clínicas. Cada vez usamos más las resonancias magnéticas. Yo pido muchas resonancias magnéticas. Al final, por todas las técnicas que yo hago de psiquiatría intervencionista, pido resonancias magnéticas a diario. Pero usamos poco las resonancias magnéticas, menos que muchas otras especialidades, como por ejemplo los neurólogos. Después las pruebas psicométricas, los famosos test de salud mental, que muchas veces son checklists, ¿no? Tú empiezas a decir síntomas que muchas veces pueden exagerar el padecimiento de una persona que realmente no lo tiene. Pero las analíticas, la resonancia, los test genéticos son temas que van a más. Vamos, de hecho, a la psiquiatría personalizada. Vamos a intentar conseguir que los próximos años el tratamiento sea para el paciente cada vez más personalizado en función de todo, de sus síntomas, de su genética, de su funcionamiento de sus circuitos neuronales, de en qué parte del cerebro capta más o capta menos. Ese es el futuro de parte de la psiquiatría. Yo siempre quiero ver el enfoque biopsicosocial, ¿no? Pero de la parte más biológica, para las enfermedades más biológicas o más endógenas, sin duda, vamos por ahí. Cuando dices que gasta más o gasta menos, ¿gasta energéticamente hablando? ¿O qué? Claro, si tú puedes ver, por ejemplo, en una depresión mayor, tú haces una resonancia magnética funcional de un paciente y puedes ver algunas zonas que están más hipoactivas que otras. De hecho, por eso nosotros colocamos, por ejemplo, en la estimulación magnética transcraneal, la bobina en un sitio o en otro, excitando, inhibiendo. Porque lo que hacemos un poco es, en función de dónde está la zona, el área cerebral que está actuando más o menos de la cuenta para lo que debería actuar, intentamos modificar ese funcionamiento. Ahora hablaremos de esa terapia que me parece súper interesante y me parece súper chula. Y hablamos del cortisol. ¿La siguiente que tienes en la lista quién es? Es decir, yo hablaría está la serotonina, ¿no? Serotonina es la hormona de... Mucha gente dice de la felicidad. Yo no creo que sea la hormona de la felicidad. Yo creo que la serotonina es la hormona de la estabilidad, de la ausencia de ansiedad. Qué maravilloso es eso, ¿no? Yo creo que ese es el estado más jodido, ¿no? De encontrar. Sí. Eso, de hecho, cuando hemos hablado al principio de la entrevista, ¿no? Sobre qué es la buena salud mental, lo hemos hablado, ¿no? Es decir, el estar estable. Hostia. Estar estable por la serotonina es fundamental en ese sentido. Después ¿La serotonina cómo se promueve? O sea, ¿qué cosas generan serotonina? Pues bueno, pues por ejemplo, un contacto con un animal, el contacto con la naturaleza, el hacer también alguna actividad que para ti sea placentera o relajante. Todo lo que sea algo que para ti sea agradable, te puedes liberar serotonina, ¿no? Después, ¿qué más cositas hay a nivel de neurotransmisores que te puedan interesar? Dopamina. La dopamina, la famosa dopamina. Ahora, joder, en redes sociales te sale siempre la dopamina, ¿eso qué? La dopamina Explícanos un poco, porque me parece que el de la red social no me lo va a explicar, ¿eh?
Es el neurotransmisor vinculado al placer, a la capacidad de disfrute, a la adicción también. O sea, el jugar a un juego tal te genera dopamina. El mirar la pantalla del móvil, el scroll... Un like en Instagram o te genera dopamina. El consumo de tóxicos dispara los niveles de... Están hechos para eso. Para que disparen los niveles de dopamina, tengas ese subidón y después tu cuerpo te lo pida. ¿El alcohol hace eso o no? Bueno, el alcohol también te puede, que evidentemente en el momento... Sé que el alcohol también va por la vía del GABA, tiene un punto también depresor, porque hay las drogas, hay algunas que son excitantes, otras que son depresoras, ¿no? La cocaína, por ejemplo, se libera mucha dopamina también, ¿no? El alcohol, pues el alcohol es una sustancia que también hay que tener cuidado con ella. El alcohol, yo siempre se lo digo a mis pacientes que... Yo soy un tío muy flexible, Miguel Ángel. A mí hay psiquiatras que, por ejemplo, dicen cero alcohol, cero alcohol. Yo creo que poner normas un poco que yo considere que puedan ser, salvo que el paciente tenga una hepatopatía y no pueda beber alcohol, evidentemente, no, que te mueres. O una depresión muy severa, que sabemos todos que el alcohol es una sustancia depresora, que al día siguiente de beber te levantas, una persona que no tenga problemas mentales, al día siguiente de beber... Está jodido. Pues una depresión, como en parte deprime en cierta medida el funcionamiento cerebral, te pones peor. El alcohol... Lo deprime, o sea, ¿qué es lo que hace para deprimir? La GABA es una sustancia que es depresora, disminuye la actividad cerebral, es una sustancia que también pasa con el cannabis, que son sustancias que no son excitantes, como por ejemplo te pasa con la nicotina, o como te pasa con la cafeína, ¿no? Con la cafeína, o te pasa con la coca, ¿no? Entonces, bueno... Aquí tenemos el tema de las drogas, es otro tema que podríamos estar aquí hablando. Sé que son tantos temas, ¿no? que podríamos estar hablando. Podemos hacer otro podcast, O sea, no te preocupes que habrá, Está usando ahora en los últimos años, que es otro tema controvertido, la psiquiatría. La psiquiatría del siglo XXI va a ser la psiquiatría en la que algunas drogas utilizadas antiguamente se está viendo que son efectivas a dosis controlada y, con una regulación para algunos trastornos mentales. La esketamina, que es un derivado de la ketamina, está aprobada a nivel europeo y a nivel americano para el uso de la depresión resistente. Nosotros lo utilizamos, por ejemplo. La ketamina, aunque no está aprobada, también se ha visto que es efectiva para las depresiones resistentes. La psilocibina, que al final es una sustancia también alucinógena. En Australia ya se está aprobando también para el uso de depresión resistente. Aquí en Zamora se está haciendo un trabajo de unos compañeros míos también para valorar el uso de la psilocibina en depresión. Es decir, el MDMA se está viendo también el efecto que puede tener para el estrés postraumático. Es decir, ojo con lo que viene, ¿no? en los próximos años en psiquiatría y todo este tipo de alucinógenos, ¿no? De psicodélicos. Tenemos la serotonina, o sea, la cortisol, serotonina, dopamina. La dopamina, digamos que te da como piquitos. La dopamina es lo que te da realmente la felicidad, el éxtasis. ¿Por qué utiliza eso nuestro cuerpo? O sea, ¿qué mecanismo? O sea, ¿es porque nos gusta? Es decir, nos pone. Es un sistema de recompensa y cuando lo haces una vez y cuanto más cantidad de dopamina liberes en poco tiempo, más te lo pide el cuerpo. Sí, claro, cuando una cosa que te libere en un momento un pico de dopamina, pero el cuerpo te lo pide y te lo pide. Por eso las adicciones están hechas las drogas para eso, ¿no? Sobre todo las excitantes, ¿no? Después hay que tener cuidado también, hay que tener cuidado con todo lo que libera dopamina porque puede llevarte a la adicción y a una sobrecarga de dopamina y que no disfrutes tanto de cosas que antes te disfrutabas, ¿no? Baja, o sea, subes el listón del disfrute, ¿no? La dopamina. Evidentemente, hay que tener cuidado. Y la dopamina, como toda la vida, hemos hablado antes que todo en exceso, Miguel Ángel, quizás no sea lo más adecuado, ¿no? Se habla mucho de la oxitocina, ¿eso qué? Oxitocina, pues es la hormona del apego, del amor, del apego. O sea, cuando hablamos de oxitocina, porque eso nos viene a la cabeza, pues la figura de la madre y el bebé, ¿no? Ese contacto, esa mirada, ese roce, todo eso libera una hormona que es como un poco la hormona se podría decir del amor, ¿no? Así haciendo un poco un resumen para los oyentes, ¿no? Un tema bonito el tema de las hormonas. Tampoco me gusta a mí centrar el tema excesivamente porque parece, cuando hablamos hay una corriente ahora en la psicología, en la psiquiatría, un poco a intentar reducir todo a hormonas, ¿no? Y yo creo que tampoco debemos basarnos, ¿no? Porque la psiquiatría es mucho más que hormonas, ¿no? La psiquiatría, ya te digo,
Es que mira, la psiquiatría que yo veo por la mañana, por ejemplo, en la planta de hospitalización de un hospital público, no tiene nada que ver con la psiquiatría que yo veo. Sí tiene que ver, pero difiere, pero difiere bastante de la psiquiatría que yo veo por la tarde aquí. Que hablabas ahora de, precisamente, que esto no son solamente hormonas, sino el cerebro, y estabas hablando de ciertas cosas de el cerebro gasta más o gasta menos y tal. Ese tratamiento de la depresión que hacéis de esa forma innovadora, ¿en qué consiste? ¿Para qué sirve? ¿Qué tipo de depresiones tratáis? ¿Qué resultado tiene? Háblame un poco de esa parte. Bueno, pues estamos hablando de las técnicas de neuromodulación. Las técnicas de neuromodulación, Miguel Ángel, son unas técnicas que llevan muchos años, ¿eh? Las técnicas de neuromodulación, o sea que se han ido desarrollando, porque la primera técnica de neuromodulación así que se te puede venir a la cabeza es el temido o el mal afamado, la terapia electroconvulsiva o electroshock. Sí, suena un poco a eso cuando lo dices. ¿Eso para qué servía? Esa fue la primera técnica, que hace ya muchas decenas de años, que se instaura. Lo que pasa es que esta técnica tenía muy mala fama. ¿Por qué? Porque se hacía antes sin anestesia, se hacía de una forma con unas cargas mucho más potentes. Y ahí está la película de Alguien voló sobre el nido del cuco, ¿no? Donde se realiza esa técnica. Y evidentemente, pues todo eso ha contribuido a una mala prensa de la enfermedad mental, a diferencia de lo que hemos hablado antes de los testimonios de personas en primer plano que no lo hagan con ese punto morboso. Pero estas técnicas se han desarrollado muchísimo al punto de que las técnicas más recientes, como por ejemplo la estimulación magnética transcraneal, que es la técnica que nosotros desarrollamos en mayor medida, no solamente, porque también hacemos estimulación transcraneal por corriente directa o estimulación del nervio vago, es una técnica que es no invasiva, no requiere que el paciente esté anestesiado, el paciente viene a nivel ambulatorio a darse sus sesiones, duerme en su casa, no tiene que estar ingresado, aunque cada vez en más hospitales públicos de España se está instaurando también en unidades de hospitalización. Creo que ya vamos por unas 20 localizaciones de hospitales públicos que ya la tienen instaurada, y es una técnica que se está desarrollando muchísimo en los últimos años. Desde 1985 Anthony Barker la descubre, un neurólogo inglés, y desde el año 2008 que consigue su primera aprobación para la depresión resistente en Estados Unidos, el número de artículos y el número de clínicas y el número de dispositivos implantados se han multiplicado exponencialmente. Para que te hagas la idea, en Europa la primera aprobación se consigue en 2013 para depresión, pero es que en el 2025 que acabamos de estar, ahora mismo tenemos ya aprobación para depresión resistente, evidentemente, depresión con ansiedad, que antes no lo tenía, TOC, trastorno obsesivo compulsivo, adicciones, depresión infanto-juvenil, que eso se consiguió en marzo del 2024 en Estados Unidos, todavía no en Europa, en Estados Unidos sí, y migrañas. Aparte hay muchísimas enfermedades entre las que nosotros estamos investigando. Nosotros tenemos una línea de investigación dentro del instituto, como la esquizofrenia, como el estrés postraumático, como autismo, en la que queremos ver si la estimulación magnética realmente es efectiva. Pero es una técnica que lo que hace es modular el funcionamiento de una forma no invasiva, muy específica, a diferencia de la terapia electroconvulsiva o el electroshock, para que la gente se pueda entender, aunque ese término no me gusta porque me lleva al pasado negativo de la neuromodulación. Esta técnica pues, es mucho más específica. Tú colocas la bobina en un sitio concreto a nivel transcraneal, donde tú quieres producir una excitación o una inhibición de unos determinados circuitos neuronales. Que eso previamente lo has tenido que ver con una resonancia magnética o algo parecido, ¿no? Para entender dónde. O pruebas. Te cuento. El futuro y el presente ya va así. La resonancia magnética funcional. Tú ves la zona, por ejemplo, para la depresión, la zona que está más anticorrelacionada en la corteza prefrontal dorsolateral izquierdo, que es aquí. La zona que está más anticorrelacionada con la corteza cingulada subgenual anterior. Y ahí es donde tenemos que estimular al paciente. O sea, digamos, por entenderlo, es la zona contraria a lo que tienes que tratar. Lo que hace es realmente lo que está haciendo es una excitación de una zona que está anticorrelacionada para al final acabar produciendo una inhibición. Esto es complicado para los oyentes, ¿eh? Entiendo que sí, pero... Es complicado, de hecho, hasta para algunos médicos, ¿eh? ¿Me entiendes? ¿Eh? Sí, no sé si es que no se enteran o no se quieren enterar, ¿no? Pero al final, como toda la vida, estas técnicas, que son técnicas novedosas, pues sobre todo con los psiquiatras más, o con los neurólogos, una técnica que se usan psiquiatras, neurólogos, sobre todo, ¿no? Neurofisiólogos también bastante. Y de algunos rehabilitadores. Los que son más senior, pues son más desconfiados, ¿no? Como toda la vida al final, ¿no?
Pero entre los psiquiatras más, porque los psiquiatras la psiquiatría es una especialidad que es la única que tiene la antipsiquiatría. Esto es un tema controvertido, pero es la única especialidad que se considera que hay una parte de los psiquiatras que están en contra del abordaje más médico de la psiquiatría, como este tipo de técnicas, o como por ejemplo, las terapias, como hemos hablado antes, de inyectables de 6 meses, o terapia, o incluso con la contención mecánica, que es un tema también controvertido. ¿Qué es eso de la contención mecánica? Me lo puedo imaginar, pero... Contención mecánica, como te puedes imaginar, es... La camisa de fuerza. Bueno, se puede hacer un símil, ¿no? Coges a un paciente, le coges 5 puntos, o 3 o 5 puntos, pecho, en miembros superiores y miembros inferiores, para evitar, cuando está en un estado, porque suele ser principalmente pacientes en un estado de agitación muy importante por una psicosis o por un episodio maniforme, para evitar que se hagan daño, o para evitar que se hagan daño a ellos mismos o a otros, pues tienes que contenerlo físicamente, y habitualmente se acompaña de contención química. Esto es un tema que es controvertido, que intentamos que sea lo mínimo, que hacerlo lo mínimo posible, evidentemente. Hablemos de psiquiatría y ámbito carcelario. Claro, entiendo que... Entonces, para hablar un poco, porque para seguir un poco eso con el vínculo con lo otro, ¿no? Es decir, este tema, por final, pues evidentemente la rama más antipsiquiatra de los psiquiatras, pues la ven con cierto recelo. Pero es una técnica, como te estoy comentando, que va a mucho más porque se está viendo que es efectiva. Ahí los trabajos hablan del 60, 65, 70% de efectividad en depresiones resistentes, repito, resistentes, que no son depresiones iniciales, que son cuadros que ya vienen de dar muchas vueltas, de haber ido a muchos psiquiatras, de haber probado muchos antidepresivos, de haber probado muchas terapias psicológicas, haber ingresado en unidades de agudo. Incluso ahí hay los últimos trabajos, que son los trabajos más espectaculares que estamos teniendo con esta técnica, que son los protocolos ultra acelerados. Hay un protocolo que se llama famoso, un protocolo estadounidense que se llama SAINT, que son 5 días de tratamiento con estimulación magnética para depresión resistente, con 50 sesiones en 5 días, 10 sesiones al día espaciadas en 1 hora. El paciente se lleva el día entero en la clínica. Y el estudio que ellos hacen consiguen unos resultados alrededor del 90% de efectividad, superando evidentemente a los antidepresivos y a otras técnicas de neuromodulación. Nosotros lo hemos ya en nuestro equipo lo hemos realizado por lo menos con una decena de pacientes, y la verdad los resultados son muy buenos. ¿Para quién sirve este tipo de tratamiento? Pues sirven para el paciente que al menos ha fracasado a 2 líneas de antidepresivos a tiempo completo y a dosis máxima, y que se le ha potenciado habitualmente con psicoterapia, se le ha potenciado habitualmente con estabilizadores del ánimo tipo litio, con antipsicóticos, fármacos, pacientes resistentes, pero no solamente pacientes resistentes. Realmente yo siempre digo en consulta, o a mis residentes, o a los familiares, que esta terapia, el principal pool de pacientes son estos. Pacientes que vienen de dar muchas vueltas. De hecho, una frase que a mí habitualmente me dicen mucho es: eres mi última esperanza, o es mi última carta, o como esto no funciona, no sé qué hacer. Ojito la responsabilidad que te da. Sí. Ese perfil de paciente es el más tratado por nosotros. Paciente con depresión o con TOC, principalmente, sobre todo depresión porque es más frecuente, que vienen de haber dado muchas vueltas y que vienen ya malitos y muy refractarios. Pero después también hay un perfil, Miguel Ángel, que es el perfil que no es tan grave, pacientes que son más naif, más nuevos, que a lo mejor son pacientes jóvenes, 30, 35 años, que llevan ya unos años con el antidepresivo y con terapia psicológica, que se dan cuenta que en cuanto dejan el antidepresivo... Ahora tengo, por ejemplo, un paciente que se me vino a la cabeza, un tío muy apañado, ¿no?, que se dedica al cante. Joder, que a lo mejor no es tan resistente, pero el pobre, cuando deja el antidepresivo, se pone muy mal. Una depresión recurrente, que como deja el antidepresivo, se pone muy mal. Y no quiere estar anclado a una pastilla de por vida, yendo a psicólogo y demás, ¿eh? Entonces, pues hay otra herramienta, otra vía de tratamiento en la que vamos a poder conseguir modular el funcionamiento de esos circuitos neuronales sin necesidad de que el paciente tome a diario una pastilla. Entonces, eso es atractivo para un grupo más pequeñito,
Porque al final esta terapia, sobre todo a nivel privado, pues es más costosa, evidentemente, que tomar un antidepresivo a diario. Cuando sea a nivel público, pues si se expande como debería, porque en España todavía tenemos a nivel de salud mental pues muchas cuestiones, ¿no?, que habría que potenciar, pues entiendo que a nivel público sería evidentemente, a mí me gustaría más que me diera un tratamiento de 20, 30 sesiones y después, si me funciona, darme un mantenimiento de una serie de sesiones mensuales, después claro, se me da de alta, que estar, cuando he visto ya que yo en cuanto me quito el antidepresivo me pongo malo, estar de por vida con un antidepresivo. Entonces tengo ahí un margen de pacientes, ¿no? Y pacientes con adicciones también, cada vez vienen también a vernos más. Es una técnica que está aprobada a nivel europeo para el tratamiento de adicciones a sustancias psicoactivas y a nivel americano para la nicotina. ¿Para la nicotina? ¿Para dejar de...? Sí, al final va todo. Tú estimulas aquí en prefrontal dorsolateral izquierdo a una frecuencia excitatoria y lo que acabas haciendo es modular un poco el circuito de recompensa. El núcleo ventral tegmental que está por aquí abajo, el núcleo accumbens, área ventral tegmental, núcleo accumbens, y al final acabas produciendo en el paciente una disminución del craving. Craving es el deseo de consumo. O sea, se es capaz de bajar el deseo de consumo de una adicción. Y va mejor de lo que yo esperaba, porque cuando me lo contaban, yo para la depresión me lo podía imaginar que esto fuera a funcionar, ¿no? Pero para las adicciones dices, hostia, pero funciona, tío. La cuestión de todo esto es que las adicciones, sobre todo las primeras semanas, es importante que el paciente tenga, para empezar, que tenga ganas de dejarlo. Pacientes que viene a verme a consulta con un problema de adicción y quiere empezar, por ejemplo, con la estimulación magnética y lleva 2 días sin consumir, complicado. Huele de lejos, o que te pospone, dice, no, la semana que viene. El paciente ni va a hacerse el tratamiento ni va a empezar bien. ¿Cuál es el problema? Que el paciente con adicciones es más inestable que por ejemplo, un paciente depresivo o un paciente obsesivo. Entonces, importante que haya un apoyo familiar, incluso que esta terapia se pudiera hacer en centros de internamiento de estos pacientes porque la adicción es muy grave, ¿no? Sería quizás los resultados más efectivos porque muchas veces se pierden en medio de la tanda aguda porque son protocolos bastante más largos, que es un protocolo a veces de 3 meses. ¿Cómo se coordina un psicólogo o un psiquiatra? ¿Es importante que se combinen, que se hablen, que se digan, que se...? Es fundamental. ¿Cómo es? ¿Cómo debe ser la combinación? Pues la combinación debe ser, yo por ejemplo, tengo psicólogos en el equipo con los que hablo semanalmente, como con ellos, o hay un feedback a diario, pues nos llamamos, mando un mensaje de audio de WhatsApp, cuando le contesto, al final sabemos todo el ritmo de vida que tenemos, pero es fundamental. Además, yo se lo digo a los pacientes les encanta que el psiquiatra y el psicólogo sean del mismo equipo. Yo creo que sí, ¿no? Te sientes más confortable como paciente de decir, hostia, estos están haciendo algo por mí a la vez. Es fundamental, Miguel Ángel, es fundamental porque un trabajo en equipo, ya como hemos visto, la mayoría de las enfermedades mentales o de los trastornos mentales requieren de ambos, casi todo. Algunos en más medida el psiquiatra, otros en más medida el psicólogo, en algunos la mayoría el psicólogo, en los trastornos de personalidad, en algunos la mayoría el psiquiatra, a lo mejor como una esquizofrenia descompensada o una depresión mayor catatónica, por ejemplo, ¿no? Catatónica, que el paciente se puede llegar a quedar hasta inhibido, ¿no? La mente juega papeles muy sorprendentes. ¿Qué cosas, digamos, se han dejado de hacer porque era una barbaridad en psiquiatría? ¿Qué cosas, igual que el electroshock, que has dicho, joder, se han hecho barbaridades, tío, se han hecho barbaridades. Se metía a pacientes en bañeras heladas para ver si se les pasaba la brote de histeria, por ejemplo, ¿no? Se les metía a los pacientes, se les producía un coma hipoglucémico para ver si se les quitaba el trastorno mental. Pero un poco a Mengele esto. La famosa lobotomía, el lobotomóvil de los años 50, ¿no? ¿En qué consistía aquello? Eso consiste, pues, como te puedes imaginar, en hacerte un agujero a nivel transcraneal, intracraneal, una barbaridad. Hasta ahí todo bien. Una barbaridad, pero bueno, también nos ha hecho aprender. En parte todavía esa lobotomía con tan mala fama, en cierta medida se podría decir que es la madre o en la base, o en las primeras ideas que hubo de que tratando quirúrgicamente el cerebro se podían conseguir cambios en la salud mental de los pacientes. Ahora mismo hay terapia quirúrgica cerebrales con resultados muy buenos, ¿eh? Para el TOC, por ejemplo, la estimulación cerebral profunda, DBS, que es la instalación de un electrodo intracraneal
en este corte subcalloso que hemos hablado antes. Te pones aquí dentro un electrodo, se conecta con una pila y eso libera a diario pulsos eléctricos. Para el TOC ultra resistente es una técnica que está aprobada desde 2009 con uso compasivo. También se usa para el Parkinson. También se usan cada vez más como pequeñas quemaduras de determinadas zonas cerebrales, la cingulotomía, la casulotomía. Ahora recientemente está súper de moda el HIFU. ¿Qué es eso? Estimulación por ultrasonidos a alta frecuencia. Hace también quemadura, se produce una quemadura transcraneal, parece también muy bien con todo el tema del temblor. Se está utilizando, algo todavía muy incipiente, pero se está utilizando, ¿no? Voy a preguntar sobre la neurocirugía. La neurocirugía también está haciendo trabajo sobre... Esto es neurocirugía, ¿no? Básicamente. Estas técnicas que te estoy hablando, la DBS, la estimulación cerebral profunda, el HIFU, son técnicas de neuromodulación, hablando de lo que estábamos hablando antes. Al final lo que hacen es modular el funcionamiento de circuitos neuronales que funcionan mal. Algunas son transcraneales, como las que hacemos nosotros aquí, los psiquiatras, los neurólogos, y algunas son intracraneales, como las que hacen principalmente los neurocirujanos. ¿Qué es lo siguiente que viene en psiquiatría? ¿Qué dirías que es lo siguiente que tiene que venir, que se está oliendo, que va a venir y que debería ser? Bueno, pues yo creo que en psiquiatría hace unos años, llevamos años con una cierta parálisis de nuevos fármacos. Digamos, si apareció la esketamina, que eso ha sido lo más revolucionario que ha salido, lo que te he contado antes para depresión resistente, que son instilaciones nasales con bastante buenos resultados. El tema de la neuromodulación parece que es lo que más se está desarrollando, las terapias estas de estimulación cerebral, parece que el camino va por ahí, a intentar tratar más a nivel específico y con técnicas que tocan un punto más que en vez de algo tan genérico como un fármaco. Dentro de ese campo parece que las terapias que vienen de camino son estas de ultrasonidos, la HIFU, que es a baja intensidad, los ultrasonidos, o HIFU, que es a alta intensidad. Te parece que también viene la terapia magnetoconvulsiva, que es una combinación entre la estimulación magnética transcraneal y la terapia electroconvulsiva. Produzco un pulso magnético a muy alta intensidad y frecuencia que te acaba produciendo la convulsión. ¿Y con eso qué se consigue? Pues esa es la base de la terapia electroconvulsiva, o ahora de la magnetoconvulsiva. Se empezó a ver que los pacientes con epilepsia o que tenían crisis convulsivas mejoraban del ánimo después de esas crisis. Entonces esa fue la hipótesis para empezar a dar estas terapias. Esa terapia del electroshock, del TEC o de esta magnetoconvulsiva que te acabo de comentar, ¿no? Después creo que vamos a ir a por la psiquiatría totalmente personalizada con test genéticos en los que veamos alteraciones que puedan decirnos que un paciente puede tener una enfermedad mental o no, o qué tipo de fármaco le va a funcionar o no, o qué tipo de terapia le va a funcionar o no. Todo a eso vamos, ¿no? Vamos también al tema de los psicodélicos. Creo que los psicodélicos, como te he contado, entiendo que todo este tipo de sustancias, psilocibina, MDMA, ketamina, esketamina, van a tener un futuro muy importante en las próximas décadas en la salud mental. Y después también la inteligencia artificial. Creo que la inteligencia artificial va a ayudar. ¿También nos va a ayudar en psiquiatría? Yo creo que nos va a ayudar mucho. Yo creo que ya nos está ayudando. Yo uso la inteligencia artificial a diario. Y se va a utilizar más, porque al final cada vez hay programas que yo todavía no lo he implementado. A mí me gusta coger mis notas por mí mismo, pero por ejemplo hay ahí un programa que viene por ejemplo con doctorales que se llama NOAA, inteligencia artificial. Pues tú le das al play y se dedica, te escucha toda la consulta que has tenido y después te hace y le dice que te haga el informe y te hace un informe que a lo mejor tú no lo harías tan bien. Seguro. Y después tú le vas guiando un poco por lo que quieres que vaya para los siguientes informes se centre más o menos, ¿no? Después, por ejemplo, tú tienes un registro electroencefalográfico, un electroencefalograma, y hay ya aplicaciones que tú lo pones y te dice exactamente las anomalías que tiene el paciente, dónde las tiene y qué puedes hacer con el paciente. Tú, el paciente, por ejemplo, hay protocolos en relación al tema de la estimulación magnética. Yo todavía no lo he empezado a utilizar, pero se está empezando a utilizar también. Algunos compañeros de Estados Unidos me están diciendo, un grupo que tenemos de neuromodulación mundial, que ponen los parámetros los síntomas del paciente y las imágenes de la resonancia y demás, y le dice el protocolo que sería más efectivo para el paciente. Es decir, yo estoy seguro que va a ser en los próximos años, sabiéndolo llevar, un gran apoyo para nosotros, sabiéndolo llevar
habrá especialidades que puedan sufrir mucho también, incluso que la inteligencia artificial se las pueda casi cargar, ¿no? Hay que tener cuidado también con la inteligencia artificial porque es un desarrollo y es un tema que nos va a ayudar a todos, para hacer una presentación, para un congreso, para cualquier cuestión. Si sabe usarlo puede ser muy, muy productiva. Ahora, cuidado porque puede haber mucha profesión y muchos profesionales que se queden sin trabajo. Que hablar de la parte genética, de las enfermedades, que esos análisis genéticos, digamos, que te pueden dar pistas para hacer un diagnóstico personalizado, pero ¿cuáles son las clásicas enfermedades genéticas de salud mental? Te cuento. Las que así, realmente no hay ninguna enfermedad mental que si tú tienes una enfermedad mental, tu hijo vaya a tener una enfermedad mental. Vale. Sí. Pero sí hay mucha predisposición genética, por ejemplo, en la esquizofrenia, hay mucha predisposición genética en el trastorno bipolar, muy, muy frecuente, que si un padre o un abuelo tiene un trastorno bipolar, cuidadito. Una pregunta que muchos pacientes con trastorno bipolar me hacen. Ayer por la mañana, un chico militar al que tengo muchísimo cariño, me preguntó, un chico joven de mi edad, que me dice: Álvaro, yo sí quisiera tener niños, mi hijo va a tener trastorno bipolar. Le digo, bueno, pues no tiene por qué tener trastorno bipolar, pero evidentemente tiene más riesgo que si lo tuviera yo. El autismo también está muy vinculado, ¿no? Es muy frecuente. También el TDAH, también es muy frecuente que el padre con TDAH, los niños tengan TDAH. Y después hay otros trastornos como las depresiones, que también están vinculados, aunque también, sobre todo, si tu madre ha tenido una depresión, sobre todo, me ocurre mucho. La depresión es más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Es más frecuente la depresión en mujeres que hombres? La depresión sí es más, 2-1. 2-1. Es más frecuente. Ostras. ¿Pero es una cuestión genética de mujer-hombre o es una cuestión también del contexto de la mujer y del hombre hasta ahora, hasta estos años? ¿O no tiene nada que ver? Yo creo que puede tener que ver. Y también creo que la mujer, para cuadros depresivos, pide más ayuda que el hombre. Directamente levanta más la mano. Sí, yo creo que el hombre tiene más estigma. Tú tienes nada más que ver en mi cuenta de Instagram, donde tenemos testimonios de pacientes diversos, ¿no? Sobre todo con temas de estimulación magnética transcraneal, pacientes, casos muy bonitos, que han quedado muy bonitos, que ellos mismos te dicen: mira, Álvaro, me gustaría hablar para ayudar, para que otras personas se lo puedan hacer, para visibilizar un poco la técnica, para visibilizar un poco la enfermedad mental. Y puedo tener 17 o 18, no sé, testimonios. Uno de un hombre, de un TOC de Zaragoza. Hubo otro hombre que a las horas de subir el vídeo me llamó diciendo que su mujer le había dicho que por favor lo borrara, porque a ver si le iban a decir algo a la niña en el colegio por el estigma al final de la enfermedad mental. El hombre todavía nos queda mucho para avanzar en este sentido y quitarnos tabúes, porque ahora, para nosotros, como si decimos que estamos depresivos, parece que somos débiles, que somos vulnerables, y las mujeres en ese sentido son mucho más valientes que nosotros, muchísimo más valientes que nosotros. Y yo creo que también tiene mucho que ver eso, en ese porcentaje. ¿La depresión se expresa diferente también en hombres y en mujeres? O sea, la forma en que se somatiza, digamos, que se... A ver, la mujer a lo mejor pues, puede ser que se suele acompañar más de ansiedad. El hombre a lo mejor, como se deprima, el desenlace final puede ser más trágico. De hecho, 3-1 de diferencia. Y con un hombre muy depresivo, hay que tener más cuidado porque habitualmente la mujer lo intenta más, pero el hombre lo ejecuta. También lo ejecuta. La mujer también lo ejecuta, pero menos que el hombre. Has estado trabajando y relacionado con cárceles. ¿Qué es lo que nos encontramos ahí en las cárceles desde el aspecto psiquiátrico? En las cárceles el tema de la psiquiatría penitenciaria, la psiquiatría forense, es algo que siempre me ha encantado. De hecho, durante mi residencia, tú sabes, los médicos hacemos y los psiquiatras hacemos unos años, ¿no? En mi caso fueron 4, ahora la residencia de psiquiatría son 5. Pues la mayoría de mis rotaciones externas, salvo una de neuromodulación en el Hospital Clínic de Barcelona, han sido relacionadas con el tema forense. Tema de máster, también de hecho de psiquiatría forense, un tema que me ha encantado siempre, ¿no?
Y de hecho me fui a Londres a formarme de psiquiatra forense en mi último año de residencia, pre-COVID. Me tuve que ir corriendo, me acuerdo, un 18 de marzo creo que era, que allí estaba todavía en Inglaterra la situación más tranquila, y aquí me decía mi madre: Álvaro, vente que no te quedas allí, ¿no? Y se lo dije al que era mi tutor, que el pobre mío falleció meses después por un cáncer de pulmón, en paz descanse. Y me dijo: Álvaro, si yo fuera tú, me iba ahora mismo. Cogí, me metí en Skyscanner, el primer vuelo que vaya a Sevilla. Y cuando llegué aquí vi los tanques, digo: madre del amor hermoso, me acabo de teletransportar, ¿no? Pues me encanta ese tema, ¿no? Y lo he trabajado mucho, he estado en prisiones, trabajando en centros penitenciarios, porque hay que diferenciar dos cosas. Hablando de psiquiatría y prisiones. Están los centros penitenciarios, per se, donde yo un año fui el psiquiatra consultor, donde es una persona que ha cometido un delito que puede tener una enfermedad mental, porque si no, para eso están los psiquiatras, pero ese delito no está vinculado directamente con la enfermedad mental que tiene. Vale. Ahí estuve un año trabajando. Y después estuve previamente haciendo rotaciones de residente en el psiquiátrico penitenciario de Sevilla, que está anexo al centro penitenciario Sevilla 1, pero no es lo mismo. Son personas que el delito que han cometido está motivado por la enfermedad mental que el paciente tiene. Ejemplo. Te voy a poner ejemplos, ¿vale? De lo segundo, ¿no? Yo recuerdo un paciente, esto es un caso que siempre me impacta, ¿no? Con un delirio, en este caso mesiánico, que decía que Dios le había mandado para que tenía que sacrificar a su abuela. El hombre se pone un smoking, acaba a poner a su pobre abuela, acaba con ella, ¿no? Y llama a la hija de la abuela y a la madre del paciente. Y le dice: mamá, ya he realizado mi cometido. La madre se presenta, se encuentra allí, pues velas alrededor del cadáver, el vestido de smoking. Eso es un delirio totalmente vinculado a una esquizofrenia, una enfermedad mental muy grave. Ese hombre tiene que ir a un centro con pacientes con enfermos mentales porque no lo cometió con su juicio de la realidad conservado. Después tengo otros pacientes que te podría contar casos así. Otros pacientes que tienen esquizofrenia. Por ejemplo, recuerdo un caso de un paciente, en este caso en Sevilla 1, paciente con esquizofrenia, que lo vi varias veces, que el hombre, el delito que cometió al final fue una violación, no estaba vinculado a su enfermedad mental. Él tenía un delirio, no sé si era con algún tema de persecución, alguna cuestión, y estaba deteriorado, era una esquizofrenia deteriorada ya, de años, un hombre ya de una edad, y el hombre pues cometió un acto de violación en un parque aquí en Sevilla. Entonces, ese hombre se aborda en un centro penitenciario per se, con un psiquiatra consultor. Y en otro sitio, en un hospital psiquiátrico, donde los pacientes que han cometido un delito son normalmente unos pacientes pues, habitualmente más graves. Es más bonito para un psiquiatra trabajar en el centro psiquiátrico penitenciario que en las prisiones. Yo he trabajado en Sevilla 1 y en Sevilla 2. Sevilla 2, pues una cárcel de alta seguridad, donde he visto también casos en la zona de aislamiento tremendos, ¿no? Y estuve trabajando allí realmente en las dos prisiones solamente un año por motivos logísticos, ¿no? Porque al final, sobre todo Morón me pillaba lejos. Nosotros también nos estábamos desarrollando muchísimo aquí en el Instituto Andaluz, con el tema de la neuromodulación, con el tema de proyectos de investigación, de docencia. Y al final uno en la vida tiene que decidir, tiene que tener un poco de tiempo libre. Lo decíamos que es importante. Porque si no, al final yo solo digo a mi paciente, digo, como no me guarde mi tiempo para mí, para sacar a mis perros, para ver un partido del Sevilla de Sánchez Pizjuán, para salir a tomar algo con los amigos, para salir a tomar algo con la novia, para estar con la familia, para dar un paseo. A mí que me gusta mucho la náutica, ¿no? Con un barco, por las playas de Huelva. Si no te guardas tiempo para ti, al final algún día voy a acabar yo en ese lado, seguro. Te iba a preguntar, ¿cómo se le ayuda al psiquiatra? O sea, ¿qué truqui? Porque estás escuchando constantemente, porque los informes, no sé, Álvaro, has visto, mira, escucha. Pues al final eso nos mina un poco. Eso tienes que trabajarlo, eso tienes que saber darlo todo en la consulta, pero no llevártelo a casa. Como te lo lleves a casa y te empiezan a afectar, eso tienes que acabar haciendo
una pequeña coraza, siendo tú, ¿eh? Yo con mis pacientes siempre lo digo, que yo siempre soy yo, pero como tú no seas capaz de desconectar cuando te vas a tu casa, estás jodido, porque vas a estar toda la vida escuchando problemas, temas como estamos viendo en toda la entrevista muy delicados, ¿no? Temas que te pueden dejar mermado, y a mí yo he tenido pacientes que evidentemente han terminado, ¿no? con ellos mismos, y que eso te deja muy marcado. De que tienes cariño, que has trabajado por ellos, que has peleado por ellos, que has hecho todo lo que tenías, que le has hecho todas las técnicas que tenías, y un día se deciden tirar por una ventana. ¿Eso cómo lo llevas la primera vez? Eso la primera vez lo llevas muy mal, muy mal. Lo llevas muy mal, te puedes desmoronar, puedes tener que pedir ayuda. Como te he comentado, pues al final nosotros también, como tengo buenos amigos psiquiatras también, y tengo mi pareja que es psiquiatra, pues al final pues siempre te desahogas con ellos, ¿no? Importante también, ¿no? Desahogarse. De hecho, hay algunos hospitales aquí, porque creo que siguen haciéndolo en el Hospital Virgen Macarena, que incluso los propios psiquiatras tienen ellos una cierta supervisión entre psiquiatras también. Es interesante, y sobre todo si te empiezas a notar que te estás quemando, que ya no tratas al paciente con el mismo cariño, que estás desilusionado con tu trabajo, joder, que eres triste, que te ves triste en tu profesión, que no estás motivado, ¿no? Yo creo que debes pedir ayuda, ¿no? Si no lo pedimos nosotros, que sabemos lo importante que es la salud mental, ¿quién la va a pedir? Que los familiares también tienen que desahogarse. Tú les dices, desahógate, vete con algún colega, cuéntale esto, desahógate. ¿A mis familiares? No, a los familiares de los enfermos. Evidentemente. A los familiares de mis enfermos se lo digo, muchas veces se lo pregunto. Es que tú me hablas, a mí, Miguel Ángel, se me pasan por la cabeza 200 cuestas. Ayer, una chica de aquí, de una mujer, una familiar de dos pacientes míos, de una mujer que acaba de fallecer hace un mes por una patología orgánica mayor, ya mayorcilla, y al marido también lo llevo yo, ambos por cuadros depresivos, ¿no? Acaba de fallecer la madre, el padre se queda solo, cuadro depresivo y un cáncer de vejiga fulminante. Ayer la cogí yo en consulta y le digo, ¿necesitas ayuda? Y que en cuanto te haga falta, avísame, te hace falta que algo, porque es que lo va a necesitar. ¿Por qué? Porque los familiares también los pasan muy mal cuando ven a una persona sufrir. El síndrome del cuidador. La gente, como yo tengo otra chica que tengo muchísimo cariño, se llama Pilar. La pobre mía es tan buena que al final lleva muchísimos años cuidando de su madre todos los días. Trabaja en un colegio y las horas que es cuidadora de su madre. Una tía joven, más buena gente, una tía que la ve y te ríes con ella, que dice, esta tía brilla. Uh-huh. Y está la pobre que no sale de casa para cuidar porque es tan buena que no quiere, le da pena dejar a su madre en unas horas sola, y me llevo las consultas enteras a Miguel Ángel diciéndole, digo, Pilar, joder, hazme el favor, tía, de por lo menos una vez, un día a la semana, guárdatelo para ti, contrata a alguien, y le da pena. El síndrome del cuidador es un síndrome que también es muy frecuente, y al final pues acaban yendo ellos también al psiquiatra o al psicólogo porque se acaban poniendo malos. Y como el cuidador no pueda cuidar del que cuida, y así que la hemos ya metemos ahí una cadena fea, se tienen que proteger también un poco de determinadas enfermedades. Los cuidadores. Bueno, los cuidadores, evidentemente, yo estoy seguro que tienen más probabilidades de tener cuadros depresivos, ¿no? Una persona que está cuidando a una persona que está mala, y cuando está mala, pues el ambiente que rodea, evidentemente, no va a ser el más eso, y tiendes a recluirte, ¿no? A estar metido en casa, no interaccionar. Eso, claro que se tienen que proteger. Tienen que hacer su deporte, joder, tienen que sociabilizar, tienen que tener su rutina, tienen que tener contacto con la naturaleza. Tienen que echar para afuera su mierda, que muchas veces se la guardan para no perjudicar a la otra persona. Y yo se los digo, tenéis que echar para afuera vuestra mierda. No lo podéis guardar todo el día, guardando por no molestar, por no hacerle que el pobre que está, que sí, que claro que está malo, joder. Pero es que tú también te estás mal poniendo mal allá. Tienen que guardar sus 7-8 horas para dormir.
tienen que comer. Muchas veces abandonan la comida y tienen también que tener cuidado con su esfera sexual. Tienen que cuidarse, claro que se tienen que cuidar, Miguel Ángel, como no se cuiden, son carne de cañón de psiquiatrizar su vida, ¿no? ¿Por qué te dio a ti por ser psiquiatra? Pues lo que estaba comentando, ¿no? Es decir, yo siempre he sido, mis amigos siempre me lo dicen, ¿no? Que he sido un tío que siempre me ha gustado mucho, pues todo lo vinculado con la mente, las películas vinculadas así de suspense, de mente, siempre he sido un tío como que me ha gustado, ¿no? Y cuando estudié psiquiatría es una especialidad que gusta mucho estudiar. Después a mucha gente no le gusta practicarla, pero estudiar le gusta mucho porque es una especialidad que entiendes. Sí. Que hay otras especialidades médicas que tú y no te enteras de nada, ¿no? Pero la psiquiatría la entiendes y siempre ves que más te motivas porque siempre estás estudiando un caso y te viene a la cabeza alguien que conoces. Claro. Entonces, cuando yo vi este paciente esquizofrénico, dije, a mí esto me encanta. El paciente esquizofrénico en la planta del hospital de Valme, dije, a mí esto me encanta. Me encanta. Y bueno, y la tenían muy en consideración. Mi padre es traumatólogo, un gran traumatólogo. Él fue jefe de servicio aquí en Virgen del Rocío, un tío estupendo y enamorado de su profesión y de la cirugía, ¿no? Y de la cirugía de cadera. Y él quería, evidentemente, que yo fuera traumatólogo, ¿no? Y efectivamente. Y así no fue. Hice el MIR. Saqué una nota buena, pero tampoco fue una nota espectacular. La verdad que bueno, a otros exámenes que van a salir mejor, eso me salió. Y cuando hice el MIR, tenía la idea, o hago psiquiatría o hago trauma. Y al final, mira, me dio pasé psiquiatría en el Juan Ramón Jiménez de Huelva, con una tierra a la que quiero mucho, porque al final Huelva siempre dio mi segunda tierra. Yo desde chico he veraneado en sus playas, en Isla Cristina, y mi Huelva está en mi vida y va a estarlo siempre. Y hice allí mi residencia. Y me encantó la especialidad, la disfruté muchísimo. Me permitieron crecer como persona, crecer como profesional. Me dieron las que eran mis tutoras un permiso también para hacer formaciones fuera, que no en todos los hospitales ocurre. Y fui enamorándome de la especialidad hasta que estoy totalmente enamorado de ella. ¿Qué consejillo le darías al Álvaro que empezó con la psiquiatría? O estabas empezando a estudiar medicina mejor. ¿Qué consejo le darías a ese Álvaro que estaba empezando a estudiar medicina? Pues al estudiante de medicina le aconsejo que estudie, que disfrute, que no se deje tampoco avasallar por la competitividad que hay en medicina. Nuestra especialidad nuestro trabajo es precioso, nuestra rama en nuestra profesión es muy bonita, pero somos muy competitivos entre nosotros, incluso las otras especialidades, que no se deje avasallar por ese perfil tan competitivo que hay, que estudie, que disfrute con su trabajo, que ayude a las personas y que intente dejar para futuras generaciones algo nuevo en su materia. Eso yo creo que sería el consejo que les puedo hacer y que intenta inspirarles un poco, ¿no? Que siempre en este programa damos consejos al siguiente entrevistado. ¿Qué consejo le darías a una persona que no conoces que va a ser la siguiente que va a entrevistar? Bueno, pues yo creo que la siguiente persona que venga, pues yo le recomiendo que cuide de su mente. Que cuide de su mente, que no menosprecie los signos de alarma que se note en su día a día. Cuando, por ejemplo, empieza a notarse varios días seguidos triste, cuando empieza a notar que no disfruta de las cosas, cuando empieza a notar que lleva un mes sin dormir bien, eso no es por azar, eso es por algo. Que si ve que la cosa se complica, que pida ayuda. Y que recuerde que no hay salud sin salud mental. Creo que le va a gustar. Que aquí nos gusta que traigáis un objeto con el que os sentís identificados o que signifique algo para vosotros. ¿Qué has traído, Álvaro? Mira, he traído este objeto tan utilizado, ¿no? Que vemos... Hasta que no nos patrocine no decimos el nombre. No. Eso, no vamos a decir la marca ni nada, ¿no? Pero esto, como veis, son unos cascos que me acompañan, pues yo desde que tengo uso de razón, yo me recuerdo con 12 a 11 años, con mis Walkman, con el iPod, siempre iba con la música. A mí la música, hay vídeos míos de niño, con un año, bailando los panchos en mi casa. Desde chico a mí la música me ha dado muchísimo, ¿no? Y ahora que me dedico a trabajar con salud mental y con las mentes y demás, y yo mismo me percibo, ¿no? Cómo la música te puede cambiar un día.
y cómo la música muchas veces consigue días malos convertirlos en días buenos y levantarte unas emociones que casi nada lo consigue. Yo he llegado con estos cascos hace un mes aproximadamente, estaba escuchando una canción, que tampoco es una canción del Barrio, que es uno de mis artistas favoritos, ¿no? Y se me saltaron las lágrimas, y se me pusieron la piel erizada, ¿no? Digo yo, hay que ver la música, lo que consigue, y cuando quiero ponerme motivado antes de una charla o de una exposición o de una entrevista, de lo que sea, me pongo canciones que me animen, que me suban. Cuando me quiero relajar, me pongo bandas sonoras, me pongo música clásica que me encantan. Soy un melómano, te traigo esto, me podría haber traído un vinilo de los miles que tengo en mi casa y disfruto muchísimo con la música y es algo que me acompaña siempre, todos los días, y el día que no me veáis con unos cascos, escuchando música, que seguramente algo me esté pasando. Esto se llama morir de éxito. Entonces nos gusta saber un poco de los invitados qué es para ellos el éxito profesional o personal, o ambas cosas. ¿Qué es el éxito para ti? Pues Miguel Ángel, yo creo que el éxito es levantarse por la mañana, sentirse motivado, sentirse ilusionado, tener un fin en el día, que ese día transcurra con sus mejores y sus peores momentos, pero que transcurra y cuando acabe el día tú te sientas orgulloso de lo que has hecho y de quién eres. Y de que lo profesional sea muy importante porque es fundamental. Para mí es básico a día de hoy. Pero no podemos olvidar tampoco lo personal. Y para poder ser una persona exitosa, yo creo que tenemos que tener todos los días al menos un rato para dedicarnos a nuestra persona, no solamente al profesional. Que puede ser que una persona con depresión sea una persona que no tiene un proyecto, una ilusión. Precisamente le falta, o no. O una persona con depresión puede llegar a tener una ilusión, un proyecto. Persona con depresión posiblemente le cueste más encontrar proyectos, puede ser que los tenga. Y puede ser incluso que sean proyectos buenos, ¿eh? o proyectos importantes. Evidentemente esa mente está más apagada, está menos proactiva para a lo mejor desarrollar un plan, ¿no? De muchas veces lo que sí tengo claro, ¿no? que más que esté depresivo, que las mejores ideas, los mejores proyectos no se ejecutan cuando una persona está en su día a día trabajando sin parar. O metido en su rutina. Las mejores ideas que yo he tenido se me han ocurrido estando dando un paseo con mis perros en la playa, duchándome o haciendo el amor. Que a nosotros nos encanta dar las gracias, ejercer la gratitud. Pero mira, no he tenido la oportunidad de preguntarle a un psiquiatra ¿qué conseguimos con la gratitud? Cuando damos las gracias, ¿qué se consigue? Bueno, pues cuando damos las gracias yo creo que se consigue porque haya una reciprocidad de sentimiento, un aumento de la oxitocina, como hemos hablado antes, ¿no? Y al final, joder, pues un poco creo que es la base de una relación interpersonal, ¿no? Que si tú has hecho algo por la otra persona y te sientes agradecido, pues lo muestres, ¿no? Que creo que tenemos que dar más las gracias en este mundo en el que vivimos, que cada vez estamos perdiendo más valores y dando menos las gracias. Pues muchas gracias, Álvaro, por venir a morir de éxito. Pero te pregunto lo último, ¿a quién le debes más gratitud en esta vida? Esa pregunta es profunda, para ser la última. Yo, evidentemente, la mayor gratitud que tengo se la debo a mis padres. A mis padres, a mi madre, quizá por ese apego que ha conseguido único, y a mi padre por ser ese ejemplo que es para mí desde lo profesional, enseñándome el camino, haciéndome que no me duerma y dándome cada día lecciones. Yo creo que para los dos son pilares fundamentales en mi vida y lo van a ser siempre. Álvaro, esto huele a segundo episodio de Morir de Éxito porque ha sido un auténtico placer y me da la sensación de que nos hemos dejado muchas cosas que hablar. Sin duda. Quedan temas, ¿eh? Quedan temitas. Que muchas gracias por estar en Morir de Éxito y te deseo lo mejor. Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un gustazo, la verdad. He echado un par de horas, creo que hemos echado aquí, ¿no? Y se me han pasado, joder, como si fueran 10 minutos. Así que cuando tú quieras me llamas y aquí nos vemos. Venir a Sevilla siempre es un gusto. Sí, la verdad que Sevilla es maravillosa. Gracias. Vosotros.